DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023 seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. Hola, bienvenidos. ¿Cómo les va? Acá estamos en la segunda edición de DTV. Hoy jueves nos acercamos al fin de semana y ya cambia totalmente la energía. ¿Cómo les va? ¿Por qué están los dos ahí agrupaditos? Me gusta. Juntos. Dijeron, Son como los Claro. Hacía mucho que no nos veíamos, entonces dijimos, bueno, nos sentamos. Claro, hace mucho que ustedes no se cruzaban. Trío cantando y... Sí. Es verdad, en un momento supimos tener 3 columnistas al mismo tiempo, un lujazo. Y nos duró poco, se nos fue Jessica, ahora volví yo los jueves, acá estamos. ¿Va a ser esto para siempre, forever? No, es hoy por una situación es por especial. Estamos cubriendo a un compañero que fue papá, ¿sabías? Claro, a Martín. Claro, Martín Bravo, entonces bueno, por eso... Espera, mandemos un saludo parroquial a Martín y a su esposa, que no sé cómo se llama, no me acuerdo, pero esperamos que estén los dos muy bien. La de la fruta. Claro, que trae fruta. Y también a todos los camarógrafos, fue el día del camarógrafo. También, así que feliz en su día todos. Tema sensible para usted. No, para nada. Bueno. No hay temas sensibles. Siempre te mete a un palito. A falta de cantando lo tengo a Leo que me cuenta las costillas. Claro. Bueno, muchachos, vamos a ir al móvil. Ahí está Lourdes para contarnos sobre una actividad que se hace varios años. Esta es la 8ª edición de esta actividad que se llama Cambio de Roles, a donde nos visitan distintas universidades de distintas partes de la Argentina e interpretan, cómo es la vida legislativa, por ejemplo, en el trabajo en comisiones. Lourdes, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Meli? Bueno, saludar por supuesto a los compañeros y compañeras en el piso y a la audiencia que nos sigue a través de Diputados Televisión. En este mediodía estamos finalizando con el break que comprende a esta actividad, este cambio de roles que reiteramos. A ver, lo ponemos en un marco de actividad formativa, es una actividad que ya se viene realizando hace muchos años, que también es impulsada en este caso por el Instituto de Relaciones Internacionales y también pensando en el Círculo de Legisladores de la República Argentina junto con el Congreso de la Nación. Son los impulsores de esta actividad que va a tener lugar durante 2 días, hoy y mañana particularmente. Y la temática de este año es salud digital. Más temprano, en el inicio, el diputado, en este caso mandato cumplido, Humberto Rollero, lo que decía era, en este caso, la salud digital supone un cambio de paradigma en la forma de prestar la asistencia sanitaria, pues incorpora estrategias de prevención, diagnóstico y tratamiento más eficaces y seguras y aporta soluciones para garantizar la sostenibilidad de los sistemas sanitarios. También en el año 2023, en este año puntualmente, se va a avanzar en la revisión de las normas necesarias para regular la salud. ¿Por qué digo esto? Porque también, más allá que esto es una especie de simulación, hay una cuestión que implica netamente a la actividad parlamentaria de esta casa, que tiene que ver con Acción Social y Salud Pública, en la cual es una comisión que ha trabajado mucho y donde muchos proyectos se han dictaminado y también han tenido finalmente aprobación en el recinto por el gran trabajo de esta comisión. Esta es la comisión que tenemos acá en el anexo C, en la sala 2, Acción Social y Salud Pública, con la intervención de alumnos y alumnas o estudiantes de diferentes universidades, de las universidades de Chile, universidades de aquí de Argentina, de Lanús, Universidad de Buenos Aires, y tantas otras que por supuesto Universidad del Oeste, que tantas otras son parte de este encuentro, de este cambio de roles, que va a estar al menos esta comisión permaneciendo hasta las 16 horas en el anexo 2 de esta Cámara de Diputados. Que siguen estos estudiantes, me imagino, carreras afines, ¿no? Con la actividad política o por ahí, no sé, algunos serán abogados, estarán estudiando abogacía, pero debe ser de gran interés para ellos, sobre todo si pueden compartir este cambio de roles con diputados.
Tal cual, tal cual. Bueno, ese es justamente uno de los objetivos, es que de alguna forma empiecen a vivenciar qué es lo que un legislador o legisladora realiza normalmente en la cotidianidad, cuáles son las responsabilidades, cuáles son los temas y los puntos en los que deben estar preparados, más allá que deben contar con una cultura general y un conocimiento amplio. Bueno, esto se centra en lo que hoy estamos desarrollando y en lo que también este año la OMS ha trabajado un montón, que significa el trabajo también y el impulsar el Día del Paciente o el 17 de septiembre como el Día del Paciente o el Día Mundial del Paciente, de seguridad del paciente, algo que también se trabajaba hace muy poquito, lo que les decía, en comisión. Bueno, acá en este simposio, en esta simulación, es donde viene a trabajarse un tema muy similar como es la salud pública. ¿Y ellos tienen también que presentar sus proyectos o es solo, digamos, debatir alrededor de proyectos ya existentes? Sus proyectos y defenderlos. Ah, ok. Tienen que presentar sus proyectos y defenderlos. O sea, son como reuniones informativas, pero también donde de alguna manera se dictamina y luego el proyecto ganador es el que después va a llevar al equipo a llevarse el premio y que mañana se van a entregar los premios finales, digamos, al final del recinto. Al final en el recinto. ¿Y será que efectivamente, les pregunto acá a los chicos en el piso, ¿será que efectivamente esto llega a manos de los legisladores? Porque imagino que, a ver, de tantos pibes tan formados, ¿será que de repente si hay algo, no sé, estoy inventando, pero hay algo muy, muy moderno que por ahí pueden traer los chicos incluso, porque ahí veía que hay una universidad de Chile y una de Perú por lo menos, o sea... tienen que venir seguramente también con otras propuestas, claro, y también con lo que está trabajando. Sí, presentan las problemáticas de la región también, ¿no? Claro, claro, sobre todo. Exacto, no solamente cuestiones de nuestro país. Bueno, claro, sobre todo nosotros tenemos un acceso a la salud público, eso en otras partes de Latinoamérica no existe, básicamente es una enorme diferencia. Pero supongamos que llega en este debate un proyecto realmente muy creativo y muy novedoso. ¿Será que llega a manos por ejemplo, de FEIN? Puede llegar, lo que pasa es que hay que ver en qué forma hacen, si lo hacen solamente como un texto informal o si se puede formalizar de alguna manera. Eso habría que averiguar por ahí para mañana cuando se haga la puesta en la escena votación en el final. Recinto, si se puede formalizar ingresándolo como particular. Es que se me da la idea que puede ser la forma en que se concrete, o a no ser que algún legislador lo tome como propio y lo plasme, perfeccionándole algunas cosas que tienen que ver con la técnica legislativa. Pero serían esos dos caminos por ahí como se pueda cristalizar para convertirlo en proyecto de ley. Sería interesante, ¿no?, que suceda esto que dice. O sea, si hay, bueno, aparte de los premios... Un intercambio real. Sí, o por lo menos algún debate. Igual, a ver, muchos legisladores y legisladoras se acercan hasta estos encuentros de comisión, de alguna forma también para, ¿por qué no?, ofrecer algunas palabras, pero más que nada mañana, al final del evento, seguramente vamos a ver algunas caras conocidas, un poco también acompañando esta actividad que es una motivación realmente para estos jóvenes, que ya son estudiantes avanzados de algunas carreras, afines, como decías, ciencias políticas, abogacía, bueno... antropología, me arriesgo a decir ciencias sociales, me arriesgo a decir varias, pero sobre todo son estas dos, ¿no?, más que nada ciencias políticas y abogacía, motivarse porque legisladores vengan también un poco a ver, a escucharlos, a dar una opinión, a dar un punto más constructivo, ya que, bueno, desde la diversidad de opiniones es donde se construye quizá un punto más crítico y un enriquecimiento para los proyectos que sean, ¿no? Pero bueno, puntualmente este año la temática es salud pública, así que obviamente salud digital, así que por supuesto los chicos y las chicas están muy enfocados en esa temática. En este momento están recién terminando de almorzar, un almuerzo que va a estar, creo que concluyendo a las 3 de la tarde, donde ya van a volver todos a trabajar nuevamente hasta las 4 o 5 de la tarde, y ahí empezarán a finalizar algunas comisiones, otras que se encuentran en el anexo A, que ya Gonza les va a contar, seguramente van a estar terminando un poquito más tarde. Y Lu, ahí veo, por lo menos en las imágenes, yo no sé si eso corresponde a lo que sucedió hace un ratito ahí donde estás vos o son imágenes previas. Ahí me está diciendo nuestro dire que son imágenes en vivo hace un rato. Se ve que hay personas como claramente adultas que están puestas como en la cabecera de... Bueno, igual son todos adultos, pero quiero decir, hay personas más grandes que están como puestas en la cabecera. ¿Será que son invitados que ellos mismos traen para exponer vinculados a esta temática? Sí, sí.
Son invitados que en este caso simulan ser las autoridades de la comisión, ¿no? En este caso, presidente, vicepresidente primero, segundo, también secretarios. Bueno, las autoridades mismas constitutivas de una comisión, en este caso son partes de las universidades que hoy vienen que hoy son representadas. Aprovecho y les cuento un poco cuáles son las universidades también como para dar voz a aquellas, acá a ver si lo encuentro finalmente, sí, acá está. ¿Lo encontraste? Es un poquito contarles cuáles son las universidades. Ahí está, Universidad Nacional de Entre Ríos, digo, es bien federal la cosa, Universidad Nacional de Tucumán, la de Comahue, Universidad Nacional de Lanús, la Católica de Córdoba, también una universidad muy prestigiosa, Universidad de Buenos Aires, por supuesto, la UBA siempre presente, Universidad de Morón, la Universidad del Salvador, Metropolitana de la Educación y el Trabajo, también Universidad Abierta Interamericana, Universidad Nacional de Chile y Universidad del Pacífico de Perú son otra de las tantas universidades que están siendo presentes, que están diciendo el presente en esta actividad, así que por supuesto, bueno, vamos a quedarnos muy atentos de lo que vaya sucediendo en el avance de estos proyectos y esta línea de debate tan interesante por parte de las juventudes, ¿no? Muy bien, gracias Lourdes. Ahora en un ratito cuando vos lo dispongas volvemos a esa actividad, muy amable. Dale, un placer como siempre. Bueno, finalmente está la citación para juicio político. Sí, hoy ya se estuvo difundiendo, va a ser el jueves próximo a las 11 de la mañana. Hubo, Meli, un reacomodamiento, ¿no?, de lo que era la agenda de juicio político que se había anunciado en la última sesión, porque este martes estaba previsto que comiencen las audiencias testimoniales por la coparticipación, se iban a convocar gobernadores, al ministro del Interior, Guado de Pedro, entre otros, y la siguiente citación iba a ser a Silvio Robles y Marcelo D'Alessandro, el ex ministro de Seguridad porteño. Bueno, finalmente se está reacomodando esa agenda, pero lo que sí se confirmó es esta citación a Maqueda. Ayer, bueno, estuvimos con el diputado del PRO, Tonelli, y nos dijo que él cree que no va a hacerse presente, ni tampoco que presente un informe, porque puede hacerlo por eso. O sea, puede no venir, venir o presentar algún descargo, digamos, por escrito. Bueno, el diputado decía que él creía que no... Ni siquiera. Ni siquiera, sí, ni escrito, ni hacerse presente. ¿Y no hay sanción si eso sucede? No, menos, no hubo para quien podría haber sido sancionado, quizás o haber llamado por la fuerza, que eran algunos secretarios o funcionarios en su momento que no vinieron finalmente, que se fueron postergando, primero decían que no por cuestiones médicas o esgrimían una serie de excusas, finalmente no vinieron, menos para un juez de la Corte que tiene esta condición favorable de poder no venir, digamos. Nada más porque es diferente en el caso de los testigos porque se trata de uno de los acusados. Claro. O sea, lo que establece el reglamento, a diferencia de los otros que son testigos, que no están siendo acusados en el proceso. En este caso, al juez Maqueda se le da la posibilidad por un artículo del reglamento interno de la comisión de que frente a las irregularidades por el desmanejo en la obra social del Poder Judicial, se empezaron a formular algunos cargos que él puede hacer algún tipo de informe sobre esos cargos que se le formularon a partir de toda la prueba y los testigos que se hicieron presentes en las últimas audiencias que vimos. Entonces, es darle la posibilidad a informar acerca de esos cargos. Sí. Después él va a tener la etapa de defensa, digamos, que sería si llega al Senado. O sea, ahora él no está citado en calidad de acusado en esta instancia. No, porque todavía para que haya una acusación formal tiene que haber dictámenes, o sea, tiene que haber una votación, que eso se hace al final del proceso. Son como cargos preliminares para que él pueda informar sobre eso si quiere dar una visión o sea, pero él va a tener su instancia de defensa, sería en el Senado. Claro, después en el Senado que actúa como cámara acusatoria concretamente. Claro. Bueno, ya está con nosotros el diputado Vara de la provincia de Corrientes. ¿Cómo está, diputado? ¿Cómo le va? Bienvenido. Bien, muy bien. Bueno, me alegro mucho. ¿Cómo le cayeron o qué pasó sobre las noticias que hubo el día del cierre de listas? ¿Le sorprendieron las fórmulas presentadas? ¿Qué opinión tiene? A ver, veníamos con la aspiración de tener un candidato propio. Obviamente eso, pero en el análisis, primero, tampoco es sorpresa. No. Había una posibilidad. Pero usted hasta que no ocurre, es como que usted alimenta la esperanza de ir con un candidato propio. En este caso, Gerardo Morales o Facundo Manes, creo que con más posicionamiento Gerardo Morales, pero
bueno, pasó lo que usted sabe y después también Facundo Manes termina de bajarse. Así que en definitiva vamos con dos candidatos a vice en las dos fórmulas que quedaron. Eso obviamente uno siente, pero tampoco puede decir que es una sorpresa porque podía pasar. Nosotros sabemos que tenemos un partido muy activo, muy estructurado, con mucho poder territorial, con muchos intendentes, algunos gobernadores, pero es como que en términos de candidato... ¿No tienen más votos que el PRO, creen? Si no se tratara de elegir presidente y el candidato no juega, no tenga duda. Claro. Pasa en todas las provincias. Tiene más marketing el PRO. Pero no tenga mayor... Digamos, supongamos que usted puede estar parejo en ambas, en la ciudad de Buenos Aires y con Urbano Bonaerense, es donde usted puede estar ahí. Pero después, en el resto no tenga duda que tenemos más votos y tenemos más estructura. Pero lo que pasa es que hoy no se elige. Primero, es un tema de técnica electoral. Las fidelidades partidarias no son tan importantes. La gente vota a la persona. Entonces usted puede tener una estructura partidaria importante, que es necesaria además, es muy necesaria, pero no suficiente. Y entonces, hasta que no tengamos la construcción de un candidato, y después lo ideal es un liderazgo unificado en el partido, como supo ser en otras situaciones, no en todas, pero en su momento fue Alfonsín, mucho antes otros, pero por ejemplo Ilia no fue un presidente que él tenía el liderazgo total del partido, pero tuvo el apoyo general y sobre todo el apoyo de Balbini en su momento, que fue clave, fue Balbini que dijo, porque está mejor que yo, que vaya Ilia. Además creo que, bueno, independientemente fue un gran presidente. El caso de Alfonsín no, fue un liderazgo que se impuso. Claro. Después de haber perdido interna, pero después se impuso y está claro que fue un liderazgo importante. Hoy eso no está tan fácil, pero además el voto... hay otro tema a tener en cuenta, el voto no es racional, el voto es emocional y a la persona, no al partido. Todas las encuestas le dicen la fidelidad partidaria es baja. Es más, el partido que más fidelidad partidaria tiene es el justicialismo, pero baja también. O sea, mejor que la nuestra, pero baja también. Y el radicalismo la segunda, y después no existe, después el resto de los partidos son todos sellos partidos. El radicalismo tiene, pero y además si usted segmenta las edades, y usted ve entre 40, más de 40, 40 y 50, más de 50, entre 30 y 40, y por debajo de 30 y 25 y los jóvenes, eso de la fidelidad partidaria es cada vez más baja. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir esto? Que dentro de hace 10 años nosotros ya sabíamos que 10 años después, o sea, hoy esto cada vez va a tener menos incidencia. Pero además sabemos que dentro de 10 años, o sea, estoy hablando del 2020, del 33, va a ser aún más baja. El rol de los partidos son herramientas de estructuras electorales, además están incluidas dentro del esquema de la ley electoral, pero tiene menos peso a la hora de elegir. Eso, y nosotros tenemos un temita de candidato. Yo no tengo duda que el más preparado para gobernar la Argentina era Gerardo Morales. Yo sinceramente le digo no porque sea mi partido, yo creo, además conozco bien lo que se está haciendo en Jujuy, además lo conozco bien, creo que está muy preparado y sobre todo nosotros que somos el interior profundo, creo que el que tenía el mayor conocimiento en términos de profundidad sobre la cuestión de la... Y yo soy un convencido de que la Argentina no es la región central y el resto a ver qué le tiran el resto de la provincia. La Argentina tiene que salir todo, o sea, no pueden ser tractor y acoplado, tienen que ser todos tractores. Todas las regiones del país, las economías regionales tienen que ser tractores que saquen la Argentina adelante. O sea, como decía el otro de origen radical, el movimiento de integración y desarrollo, de integrar la Argentina, el desarrollo tiene que ser parejo y hay que aprovechar todas las potencialidades. Y hay muchísima potencialidad en el interior, en todos los temas. Y hoy se está viendo cada vez más. Yo creo que estamos preparados, pero bueno, eso ya está, eso quedó superado. Ahora, obviamente, nosotros disciplinadamente vamos a apoyar, además. Tenemos dos candidatos a vicepresidente, algunos apoyarán una cosa, otros otra, y después que terminen las PASO vamos a estar todos juntos por el cambio. Usted hay, diputado, diferencias, ¿no? O sea, porque el radicalismo está en las dos fórmulas que van a competir en las PASO. ¿Cuáles serían las diferencias de por qué apoyar a uno o a otro? Yo me refería a los candidatos a presidente, no, yo sigo todavía con el tema nuestro, digamos, los candidatos a vice. A Luis Petri yo lo conocí acá, 2 años
compartimos como diputado. Me parece una persona muy preparada para cumplir ese rol más aún, sobre todo para manejar el Senado. Creo que es una representación acotada a una provincia. Es decir, no es representativo de todo el radicalismo de la Argentina. Este es el primer punto. Y creo que conoce mucho algunas cuestiones transversales a todas y sobre todo también, obviamente, de su provincia. En el caso de Gerardo, estuvo preparándose más para esto. O sea, él baja de candidato a presidente para ir de vice. Y creo que representa más. Esto no quiere decir que yo estoy anticipando cuál va a ser el apoyo, pero bueno, hoy están Corrientes, Rodríguez Larreta y Morales están presentando las primeras medidas de gobierno que estarían anunciando en estas elecciones, que yo creo que empieza hoy. ¿Y dónde empieza? En Corrientes. ¿Y Corrientes qué necesita? De todas maneras vamos a recibir a Patricia Bullrich con Luis Pete, con seguridad también se va a recibir. Corrientes no, acuérdense, mire, los dos candidatos a vice son de dos provincias gobernadas por radicalismo. Y son tres, hay una que no está en la candidatura, que es Corrientes. Obviamente tiene más presidencia y tiene más libertad. Y no tenga duda que Corrientes va a terminar apoyando lo que surge, lo que salga. Después, bueno, veremos el gobernador por un lado que hace y el partido, el presidente del partido, que otra cuestión. Veremos cómo se dan las cosas, pero bueno, hoy está presentando, ya terminaron, porque fue a las 10 de la mañana, ya terminó, y bueno, vamos a ver cómo es la ¿Corrientes cuestión. qué necesita concretamente? ¿Perdón, cómo? ¿Qué necesita la provincia de Corrientes? No, yo digo que no es un problema que necesita la provincia de Corrientes, que necesita el país y que necesitan las economías regionales. Por ejemplo, muchos de los temas comunes de la provincia de Corrientes, si vamos a los temas, sobre todo que es mi fuerte, son los temas productivos, y a mí me tocó la función mucho tiempo en Corrientes sobre esa cuestión, es común a la Mesopotamia. Todos los temas que usted toca en Corrientes tienen algo en común, o con Misiones, con Entre Ríos, las tres juntas, digamos, ¿no? Sí. Pero es un tema, nuestra región es la Mesopotamia. Y en otras cuestiones, como los temas de logística, transporte, que no son menores en términos de competitividad. Y el crecimiento de la economía es un problema más del NEA, tal vez. Y también algunos, como el ferrocarril, que es mesopotámico. Y ahí se comparte más problemática con el NEA. Pero yo lo que creo que es lo que necesita la Argentina y fundamentalmente una visión clara de lo que es el interior de nuestro país en términos de desarrollo, en términos de educación, que me parece que es un condicionante clave en el desarrollo. La educación para mí es clave, o sea, sin mejorar la educación es difícil que logremos los objetivos. De hecho, Argentina cuando lo logró y estuvo entre los mejores 5 países del mundo en economía es porque había tenido una revolución educativa 40 años antes, 50 años antes. Me estoy refiriendo a 1910, 1920, que estábamos entre los 5 países con mejor ingreso per cápita del mundo durante bastante tiempo. Hubo una revolución educativa ya en el 1880, que fue significativa. Creo que el tema educativo es fundamental y hay mucha asimetría en las posibilidades educativas que tiene un chico acá en la ciudad de Buenos Aires que tiene en el interior profundo de nuestra provincia y sobre todo en la zona norte grande. Eso es desarrollo fundamental y condicionado a la economía. Y en los temas del desarrollo económico también, o sea, la mejor interpretación, porque si no, mire, si usted Corrientes, o sea, que usted le mejore la coparticipación a nuestra provincia, soluciona un problema de gestión de gobierno, pero no el problema de la provincia. Yo creo que ese no es el camino a la solución, lo cual lo que estoy diciendo, yo creo que en términos de coparticipación tiene que volver a rediscutirse. Lo dijo la Constitución y no se hizo. La Constitución del 94 dijo que en un término determinado tenía que volverse a tratar acá y nunca se trató. ¿Y cuánto pasaron del 94 acá? Calcule, estamos hablando de 28 para 29 años y no se hizo. Eso es una asignatura pendiente. También hay que discutir. Ahora, no pensemos que acá elige la discusión. Los gobernadores obviamente van a centrar sobre eso, porque eso depende de su gestión. Pero en realidad me parece que el problema de las regiones está bastante más que eso. Ahora, en esto de ir atrás del PRO también se da ir atrás del país central, digamos, porque los candidatos también surgen de área metropolitana. Sí, todos los candidatos, no solo los del PRO. Sí, y en este no, pues estaba repasando mentalmente, pero la última oferta que hubo de candidatos del interior que llegaron a presidente fueron Menem y Kirchner, que los aporta el peronismo, pero aportados por Unión Cívica Radical. Menem fue lo último del interior profundo. Sí, porque Kirchner. La Rúa, vos podés decir era cordobés, pero en realidad ya no representaba Córdoba. Vino a estudiar Derecho a Buenos Aires, nunca más. O sea, él era un fiel. De hecho, fue jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, fue el primero de post-constitución, digamos. ¿Cuánto hace que el radicalismo no estaba tratando de hacer memoria, pero cuánto hace que el radicalismo no presenta un candidato al interior? Bueno, está la cuestión.
Sí. Yo creo que el radicalismo tiene mucho más representatividad en el interior y tiene mucho más territorialidad Sí. que los aliados de Juntos por el Cambio. Pero bueno, la cuestión está así. Yo le voy a decir que ahí juega un rol muy importante en la formación de imagen, que como que está dado como para que por un buen tiempo en la Argentina los candidatos que se impongan siguen estando vinculados a la región central en general y en particular a la ciudad y alrededor. Eso no tenga mucha duda. Y, diputado, muchas veces se vuelve a la Cámara el debate sobre las retenciones, ¿no? Los derechos de exportación. Sí. Usted es parte de la Comisión de Agricultura y Ganadería. Va a ser un eje de campaña, o sea, hemos escuchado a varios candidatos. ¿Cómo ve ese debate teniendo en cuenta la inflación que tiene el país también y que muchos de los productos que se exportan afectan al mercado? Para mí, desde el punto de vista productivo, si usted habla de retención, es un tema netamente. Por un lado es fiscal, ¿no es cierto?, es recaudatorio, que hay un objetivo recaudatorio. Y por otro lado, también desde el punto de vista productivo, es netamente vinculado a la producción primaria. No es un tema central. No deberíamos poner todo el énfasis, más allá de que las entidades del campo puedan manifestar sobre la cuestión, no es un tema central. Me parece mucho más importante otras cuestiones de la macroeconomía, que uno es el tipo de cambio atrasado. El tipo de cambio atrasado perjudica mucho a la producción, pero además perjudica mucho más a las economías regionales que a la región central, que es más competitiva en ese sentido, a nivel global. Las restricciones a las exportaciones también es un problema más grave. El cepo, que no permite la incorporación de tecnologías o con limitaciones para la importación de insumos y maquinarias y herramientas de producción, etcétera, etcétera, es un problema. Además, muchas de las maquinarias argentinas, aunque salga con marca argentina y de armadora argentina, tienen componentes importados, con lo cual ya se generan problemas. O el motor, o la caja de transferencia, o el sistema hidráulico, o la electrónica que manejan esas máquinas hoy de alta tecnología. Me parece que todos esos temas son superiores. Y después, obviamente, me parece que está mal, pero eso más que las retenciones castiga el tipo de cambio, subsidiar las importaciones, que es lo que está pasando en Argentina. Se están subsidiando las importaciones y castigar a las exportaciones. Pero esto es como pegarse un tiro en el pie. Usted es corredor de maratón y se pega un tiro en el pie. Es decir, sus principales herramientas son sus pies, sus piernas y usted la está matando. Es decir, eso no puede perdurar en el tiempo, no puede pasarse tantos años subsidiando importaciones y castigando las exportaciones. Pero el dólar soja, ¿no le parece que sea un subsidio a las exportadoras del país? ¿O ¿Cómo, perdón? El dólar soja, ¿no lo considera también que es un subsidio a los sectores claves, digamos, que están ligados al comercio exterior y a la exportación? Sí, el soja está diferencialmente castigada en las retenciones, pero el tipo de cambio está castigada en todas las actividades. Y la soja es mucho más competitiva, porque tiene un tipo de cambio atrasado y por otro lado tiene retenciones altísimas en relación a los otros, inclusive el trigo y maíz, digamos, y mucho más economías regionales. Por ejemplo, nosotros en citro, en arroz, tenemos, por decir, economías regionales, o en madera, que exportamos mucha madera. Son tres cosas que exportamos mucho. Nosotros tenemos una retención del 4% si es materia prima, y del 4% si es arroz elaborado y el 6% si es materia prima. Y en el madera y eso también más o menos estamos en rango entre el 4 o entre el 3 y el 6%. No es un tema esencial. A nosotros lo que nos castiga es el atraso cambiario. Pero además los insumos usted ya no lo está comprando $1 de 2.52 claro. O 2.54. Pero, ¿y eso quiere decir usted lo está comprando los insumos $1, yo le digo repuesto, cubierta para la maquinaria. Es decir, la misma maquinaria, etcétera, hoy está fijado $1 oficial, pero en realidad si vos analizás el precio real, está ajustado en el precio. Pero ya no es el dólar oficial y usted está exportando $1 castigado, o sea, eso impide el mejoramiento tecnológico, impide el avance, impide la inversión. El tema fiscal, por ejemplo, castiga la inversión por el tema inflacionario. Yo no le cité el tema de inflación. La inflación también complica. Básicamente un impuesto injusto al salario. El que más pierde con la inflación es el asalariado, pero desde el punto de vista de la inversión tampoco conviene. Es decir, mientras vos no podés convivir con tanta inflación, no podés convivir con un tipo de cambio diferencial del 100%. Yo me acuerdo cuando vino el ministro Guzmán, creo que se llamaba, que vino de esta Universidad de la Universidad ahí del estado de Nueva York.
cuando le plantearon el tema del bimonetarismo, decía, no, mientras eso no supere el 35 o 40%, el diferencial de los dos, eso no hay ningún problema. Bueno, él mismo lo dijo que era un académico. Vos podés manejarte con dos monedas, pero que no sea más. En ese momento yo creo que era el 34%. Hoy estamos arriba, a veces superamos el 100 a veces. O sea, no podés mucho tiempo, podés mucho tiempo con el cepo. El cepo tiene una medida coyuntural. Picha, no puede convertirse en crónica. El diferencial del 100% de los dos tipos de cambios, no, porque termina saliendo por otras cuestiones. Mire, la frontera, y yo soy de zona de frontera, fronteras son un colador. Y termina en eso. Claro. Usted sabe la cantidad de soja, de maíz y de producción que sale por el lado, arroz inclusive. Lo que pasa es que no sale arroz cáscara, sale arroz elaborado. Usted mire cuánto arroz está ingresando elaborado a la provincia de Misiones. 1 millón de habitantes pueden consumir tanto. O cuando va el ajo y la cebolla clorinda. ¿La clorinda puede comer tanto ajo y cebolla? Claro. Sí. Diputado, usted... Así termina. Lamentablemente, pero es imposible sostener en el tiempo. Diputado, usted es vocal de la Comisión de Economías y Desarrollo Regional y habló aquí durante la entrevista varias veces de la importancia de la producción regional, de las economías regionales. Sí. Y hay un proyecto por ahí que podía haber llegado a entrar en la próxima sesión que tiene que ver con las economías regionales. ¿Qué necesitan esos sectores para poder subsistir con todas estas particularidades que usted estaba mencionando? Yo vuelvo a lo mismo. Yo creo que esos indicadores en la macroeconomía que estamos marcando son los más importantes. Si nosotros admitimos que si vamos a seguir de esa manera por secula seculorum y queremos emparchar, en definitiva queremos remediar con normativas intervencionistas, lo único que estamos haciendo es poner parche, porque el problema estructural de fondo no lo estamos solucionando. De todas maneras, pregunté al bloque que tratábamos el miércoles eventualmente si sale la sesión y todavía no me contestaron, me estoy informando. ¿Este miércoles habría sesión? Que viene, sí. Nos estaban convocando con probable sesión, lo que sí, no hay pasaje miércoles, de Corrientes o Resistencia no tiene miércoles, no tiene martes, hay que venir el lunes. Ya estar acá para... Tendrían que saber entre hoy y mañana a ver si urgente, confirma, ¿no? Y además, ¿qué tema? Porque justamente pregunté los temas. Puede ser el tema del ajuste del tema de las deudas de Lenosa, ¿no? Las deudas por tema de vivienda, el tema... el UBA. Los créditos UBA. Exacto, y el ajuste producción orgánica UBA. ¿Cree que puede Eso ingresar? Podría ser un tema a tratar. Nosotros del Espacio Nuevo hay 2 dictámenes distintos, uno de Cobo, otro de Tetaz y... podría ser, pero ni siquiera nos dijeron con certeza que sería un tema a tratar. Y además estamos con problemas de movimiento, digamos. Y algunos que están en campaña todavía, además. Sí, en general sí, un poco menos fue bastante. En los últimos 2 fines de semana, se definieron. Se habla de Córdoba, que tiene muchos diputados, y la nuestra fue la anterior, pero el 11. Sí. Y hasta el 25, pero ahora siguen, sí, por supuesto siguen, eso no. Claro. Pero yo le digo, tiene 2 semanas de julio y después tiene 2 semanas de vacaciones de julio, que no sé cómo se hace acá, pero me parece como que para... Sí. Y después arranca agosto, y agosto el 13 o el 13 son las PASO. Difícil sacar el 2 o 3 de agosto una sesión tan próxima a las PASO, así que prácticamente pasamos después de las PASO. Claro. Me parece que se nos escapa el tiempo. Claro. ¿Tienen interés desde su bloque para hacer la sesión? ¿El tema de economía regional cuál es el proyecto que discutiríamos? Disculpe, pregunta al aire, pero la verdad es que... Ojalá tuviera el detalle para contárselo, pero yo me acuerdo que este era uno de los temas, la producción orgánica. La producción orgánica de alimentos. Ah, no, ese nosotros le dimos, está para tratar. Claro, sí. Además salió con apoyo nuestro, yo pensé, no va a haber objeción. Por eso yo pensé que también podría ser uno de esos proyectos que entrara en una próxima sesión. Producción orgánica, sobre todo que marcábamos que influía más. No, estamos de acuerdo. Ojalá que lo ponga. Además, yo creo que ahí no va a haber... demasiado... Apoyamos. Sí. Menos mal, el proyecto del oficialismo nosotros lo apoyamos. Menos mal que tengo acá mi ayuda a memoria, ¿vio? Me generó una inquietud con economía regional. Bueno, no, perdón. Y usted a mí que me preguntó cuál es el proyecto. Y dije, hablen ustedes. Bueno, gracias por haber venido, que esté muy bien, muy amable. Gracias. Y el otro tema que podría entrar en una próxima sesión, mientras despedimos al diputado Vara, es la ley Nicolás.
La ley Nicolás también, sí. Sí. Que era la de la seguridad que está vinculada Seguridad a... del Seguridad del paciente. También hay una para regular todo lo que es la actividad de acompañantes Sí. terapéuticos. Que venían medio en paquete y están un poco juntas. Sí, que ayer nos la contaba Mauri. Ayer los cantaba Mauricio cantando, sí. Y tenemos, sí, hipotecados UBA, que están los dos dictámenes, una mayoría Pero, y una minoría. Sí, pero esa, pues, si querés, puede llegar a tener un poquito más de falta de acuerdo, ¿no? No, pero para recinto me parece que da, Sí, ¿eh? puede llegar. Sí, Y porque la- salió liviano también el dictamen. Entonces, Claro. no fue el dictamen que se pensaba y que se ideaba por Cobos y algunos que lo encabezaban. Entonces, al salir un poco más consensuado, sí puede llegar a tratarse y a aprobarse. Perfecto. Bueno, ahora vamos a seguir y es la incógnita a ver si efectivamente va a haber o no va a haber próxima sesión. Pero llega Lu Pecker y nos va a hablar de otro proyecto que es la ley de la danza. ¿Cómo andas, Lu? Bienvenida. Hola, Meli, ¿cómo estás? Bien, ¿y Bien, vos? ¿cómo están? Bien. Bueno, en principio, feliz día del camarógrafo para todos los trabajadores, por supuesto, del canal y de los otros canales. Y la ley de la danza. Yo me acuerdo, Meli, lo pedís, lo tenés, que un día entraste al Congreso y dijiste, están pidiendo, ¿no?, en el edificio del Congreso por una ley de danza. Es increíble que hace muchos años, es la 8ª vez que se presenta este proyecto, y lo que dicen es algo que es cierto. ¿Quién no fue a una clase de salsa, de zumba, llevó a su hijo o a su hija a alguna clase, no sé, si tenés muchos años, de lambada o de lo que sea, ¿no? Sí, claro. La Argentina es sinónimo de tango. Leo es muy bueno a la lambada. Sí, sobre todo. Sí, una elasticidad tengo. Sí, me imagino, No, sobre todo sí. la cadera. Pero sí, ¿no? Lambada. ¿Quién Bueno. no ha bailado lambada? ¿Quién no ha Obvio. bailado lambada, danza afro y por supuesto la Argentina tango? Sí. Pero ¿qué pasa con los bailarines y las bailarinas? Y muy especialmente las bailarinas y las personas que pertenecen al colectivo LGTB. También un saludo muy grande, que ayer fue el Día del Orgullo y Argentina tiene tan buenas leyes sobre diversidad sexual. Bueno, vamos a contar hoy de este proyecto que ya ingresó a la Comisión de Cultura. El 7 de junio fue el primer debate y podría generarse este año finalmente su aprobación, o por lo menos en la Cámara de Diputados. Si querés, vemos dos testimonios de lo que se debatió en Dale. Cultura. En principio, el testimonio de la diputada Romina del Pla. El proyecto que hemos presentado es patrimonio de una elaboración colectiva del Movimiento Federal de la Danza, también con la participación de las chicas y los chicos del Centro de Estudiantes de la Universidad Nacional de Artes y del Centro de Estudiantes que aquí están presentes, así que también han contribuido. Nosotros también hemos aportado algunos elementos y, como acá bien se dijo, bueno, lleva muchos años este intento de que llegue al Congreso el proyecto de creación del instituto, ¿no? Entonces me parece clave, me parece que en este punto hay que valorarlo, y que es el resultado de haberlo instalado, el resultado de todas esas asambleas, de todas esas movilizaciones, de todos los festivales, de todas las presentaciones y de todas las acciones que se han hecho para que hayamos podido llegar acá, porque sabemos que no son sencillos que se traten temas que de algún modo interesan a comunidades como la de la danza, pero en general, en un marco más general de ajuste, se hace complejo que se le den curso a muchos de estos proyectos. Bueno, Romina del Pla ponía el tema económico, por supuesto pertenece al FIT. El proyecto también sale firmado por diputadas del Frente de Todos, pero tiene 26 firmas. Es interesante cuando la Cámara puede trabajar de modo transversal. El presidente de la Comisión de Cultura es Hernán Lombardi, y por supuesto lo que propone es una creación de un instituto que implica presupuesto, pero para trabajadores y trabajadoras de la cultura, que son un sector muy importante. Ya lo vamos a contar, pero según la encuesta que hace el Ministerio de Cultura de la Nación, son el segundo sector más importante de trabajo en la cultura después de los músicos. O sea, estarían músicos y músicas, después bailarinas y bailarines, y después, supongo, actrices, actores, ¿no? Entonces, un sector muy importante. Vamos a ver qué decía ahora también en la comisión Marisa Uceda. Claramente hay un consenso acá, porque el proyecto Romina y el nuestro es prácticamente el mismo, porque el de ustedes, digamos, por eso no hay discusión en este tema. Coincidimos en la creación del Instituto Nacional de la Danza por dos motivos fundamentales. Primero, porque tanto el INAU como el INT demostraron que la necesidad de la federalización
¿sí?, en los territorios de las distintas artes culturales, porque eso permite algo que para nosotras es fundamental, el arraigo. La danza es muy importante en todo el territorio, pero en las provincias es parte de la columna vertebral, les diría casi política, de cada uno de nuestros territorios provinciales. La provincia de Mendoza, el primer acto político que tiene que hacer un gobernador después de asumir es la fiesta de la vendimia, en donde el corazón de esa fiesta es la danza. Y coincido con lo que decía Romina, debe ser porque somos mujeres y mujeres que defendemos trabajadores. Yo vengo del mundo laboral y sindical también. La danza es un trabajo, porque la cultura es un trabajo. A mí me gusta hablar de industrias culturales. La cultura es una fuente permanente de empleo, es una fuente permanente de riqueza. En el 2012 supo ser casi el 0,4% del PBI. Digo, es fundamental entender a la cultura como generadora también de puestos de trabajo y a sus hacedores como trabajadores y trabajadoras. Y creo que institucionalizar la danza a través de una ley de su propio instituto permite ese recorrido de ese camino. Ahora, Lu, eso que dice la diputada Uceda es parte de otro debate que generalmente uno tiene, que es qué poco valor se le viene dando a las producciones culturales, entendiéndolas como industrias culturales. Exactamente, ¿no? El valor de trabajo, claro. Marisa Uceda es abogada laboralista, defendía el trabajo, me emocionaba, no sé si se dieron cuenta, había un buzo amarillo llamativo atrás, claro, es de una piba que debe ser bailarinas, porque casi todo lo que vemos, cuando decimos vemos el bailando, ¿qué vemos? Bailarinas. Sí. Cuando vemos una clase de gimnasia en la plaza, ¿qué vemos? Pibas bailando reggaetón de una manera hermosa, alucinante, ¿no? Y aparte son formas de expresión muy necesarias. Por supuesto, todo lo que se llama hoy danzas urbanas, que son miles de formas, ¿no?, de danzas juveniles, que algunas vienen de afuera y están buenísimas, y otras justamente son súper identitarias de la Argentina, ¿no? El folclore, el malambo, el tango, y que es importante apoyarlas. Te cuento un poquito, sí, Meli, de qué se trata esta ley. El proyecto de ley es el número 5950, fue presentado el 8 de noviembre del 2022 por Marisa Uceda, Verónica Lía Caliba, de Frente de Todos, y Jimena López, que ahora es secretaria de Gestión de Transporte del Ministerio de Transporte de la Nación, pero que fue otra de las diputadas que la presentó. Fue presentada por primera vez el 3 de septiembre del 2012 y es promovido por el Movimiento por la Ley Nacional de Danza. O sea, se creó un movimiento para que esta ley se apruebe. Ya perdió estado parlamentario 7 veces y esta es la octava. O sea, no es que la tercera es la vencida. Lo presentan, pierde estado parlamentario. Entonces ahora hay un movimiento más fuerte para hacer fuerza para que la ley se apruebe, ¿no? Seguimos viendo las placas, que sí es interesante, y lo veíamos que hay un movimiento transversal, ¿no?, de diferentes partidos políticos que la apoyan, con la firma de 23 diputadas y diputados de varios partidos y con 10.000 firmas de la sociedad civil que avalan este proyecto. Como te contaba, es la octava vez que se presenta, se está analizando en la Comisión de Cultura, ya empezó con esta sesión el 7 de junio y consideran que la danza es cultura, soberanía, identidad y trabajo, y la segunda fuerza laboral después de los y las músicos, pero que se posterga porque la mayoría, el 70%, son mujeres y disidencias. O sea, si el trabajo es de los hombres es importante, si es de las mujeres, de los gays, de las personas trans, buah, esas cositas que hacen ustedes, y como que no mereciera el respaldo laboral que implica la danza. Este proyecto fue vuelto a presentar y hubo mucha preocupación, por supuesto, en la pandemia. Recordemos que se paró todo. ¿Y de qué vivía alguien que baila en un escenario que estaba cerrado, o alguien que da clases en una plaza, en un salón, y que no tenía como una changa, supongo, de alguna otra cosa que no era eso? Claro, entonces por eso es que además se vuelve a reimpulsar este proyecto. ¿Qué propone? Seguimos con las placas. Lo firma, perdón, no que interrumpo. Sí. ¿Ninguno de los 23 que firma es varón? ¿Son todas mujeres? No te puedo decir las 23 firmas. Un varón seguro que sí, que es Leo Grosso. También de Leo me acuerdo seguro. No sé si hay alguna otra Topo firma. Rodríguez firma el de la izquierda también, Muy bien, por ejemplo. muy bien. Sí, Perfecto. el del Frente de Izquierda. Bueno, Sí, había algunos. Son varones que tienen entonces esa percepción de, Claro. de que por allí... En la comisión igual, donde fueron los movimientos que están involucrados, la mayoría eran todas Claro, mujeres. lo que es importante políticamente es marcar que las diputadas que promueven este proyecto son mujeres, y que justamente quienes lo presentan lo que dicen es que como la mayoría de las trabajadoras y de los trabajadores son o mujeres o personas gays o lesbianas o bisexuales
o trans, es un proyecto que puede ser discriminado como si no fuera importante laboralmente, ¿no? Eso es lo que dice. Por supuesto, ojalá que más varones tengan el acierto político de apoyar a trabajadores y trabajadoras de la cultura, ¿no? Bueno, venimos bastante bien, por lo menos de 2020 para acá, en varones apoyando todo este tipo de proyectos. Me gusta la autorreferencia. La agenda que vos siempre, claro, la agenda que vos siempre nos traes, ¿no? Porque digo, de 2020 para acá la agenda de género fue bastante apoyada en el recinto. Sí, fue una agenda. Si es importante en realidad, del 2020 para acá yo te diría que tiene un pico con la votación de la ley de interrupción voluntaria del embarazo y que ahora está bastante frenada, ¿no? Pero sí es importante que la Argentina tiene avances en materia de género, de derechos de las mujeres y la diversidad sexual. Ayer lo recalcaba justamente en el Día del Orgullo Mariana Fernández Camacho en una nota en Infobae. Tiene leyes que no existen en ninguna otra parte del mundo y eso habla muy bien de quienes lo promueven y, por supuesto, de las votaciones que se han logrado en el Congreso de la Nación, ¿no? Bueno, vamos a ver de qué se trata con la siguiente placa. También yo pensaba algo, porque vos ahí decías que, bueno, es porque es algo que está principalmente vinculado a las mujeres de las disidencias, pero más allá de eso, creo, no sé, es una opinión personal, por ahí, digamos, no se desprende de una información que es lo que vos tenés, pero creo que también porque, digamos, no se toma conciencia del valor que tiene la cultura en términos muy generales, sea el Instituto Nacional de la Danza, como Instituto de las Artes Audiovisuales, como otro montón de cosas que hemos venido haciendo, porque por algo también se postergó durante 8 veces. Entiendo también que el típico debate es, bueno, pero con la deuda tremenda que tenemos con el Fondo Monetario Internacional, con la inflación que hay, con falta la ley de alquileres, falta la ley de no sé cuánto, nos vamos a estar preocupando porque haya una ley del Instituto de la Danza. ¿Por qué no se está valorando esto que estás poniendo vos en números, ¿no? Cantidad de personas que viven exclusivamente de esta actividad y que además traccionan otras actividades solidarias, ¿no? Porque ahí donde hay una pareja bailando tango es turismo, es gastronomía, es cine, teatro. Le pasa a muchos proyectos que tienen que ver con la contención social y con todo esto, clubes de barrio. En esta particularmente me parece que la ocupan más esta actividad mujeres y disidencias, puede ser. Vamos a decir, porque las cifras son del Movimiento por la Ley de la Danza y lo que dicen es que el 70% de las trabajadoras y los trabajadores son o mujeres o disidencias sexuales y que ellas lo que sienten es que el Congreso no les está prestando atención por un tema de género. Creo que pasa con otros temas sociales y creo ahí además, Meli, como vos decías, que la Argentina no solo la cultura merece un lugar por sí misma, sino que además la Argentina pierde una posibilidad de potencia económica con su identidad cultural, ¿no? Totalmente. O sea, Argentina es sinónimo de tango en todo el mundo. Por supuesto que hay milongas. El Teatro Colón, pero por el ballet. O sea, tenés muchísimo. Un montón para darle al mundo. Bueno, vos fíjate, yo soy muy novelera. La Reina del Sur, ¿no? Que es una gran serie filmada en América Latina, en México, en Bolivia, etcétera. Viene a Argentina y la locación que pide es el Teatro Colón. Muestran también a bailarinas de tango. O sea, la danza es un sinónimo de la Argentina y de una Argentina que gana prestigio por su cultura, ¿no? Sí. Por supuesto, también por su arquitectura, por sus locaciones. Entonces, pero eso es identidad, pero también puede ser mayor valor agregado desde el punto de vista económico. Que yo he ido hace poco al Teatro Colón y antes vos veías un Teatro Colón que estaba solamente reservado a la clase alta, el paquete que iba vestido con la lentejuela, el brillo y que se note que forma parte del Colón. Y ahora vos ves un montón de gente joven, un montón de personas que la verdad es que pueden o no ser adeptas a ese público, pero van porque aprecian lo que allí se va a mostrar y te das cuenta que hay gente que pudo haber pagado, puede tener un palco, pero gente que por ahí fue exclusivamente a pasar por esa experiencia. ¿Vieron? O sea, ya no es algo que está totalmente... No es tan elitista. Reservado a una élite. Bueno, yo creo que la masividad de las clases de danza, porque por más que vos, por ejemplo, quieras hacer un estilo urbano, como se lo llama ahora, la verdad que para una chica que ya le interesa el movimiento, la coreografía, ver un ballet en ese teatro, ¿no? Es maravilloso. Podemos ver La Reina del Sur y ver lo lindo que queda así una situación policial en esa locación tan maravillosa, ¿no? Este proyecto de ley establece que la danza debe ser objeto de promoción, estímulo, preservación, difusión y apoyo del Estado Nacional, ¿no? Darle un poco de manija, vamos. La iniciativa beneficia a estudiantes, a bailarinas y a bailarines, a productoras y productoras, a gestoras culturales, coreógrafos y coreógrafos, escenógrafos, investigadoras, directoras
y docentes. Se propone la creación del Instituto Nacional de la Danza, que sería el INED. O sea, es todo el mundo de la danza, no solo quienes bailan, la coreografía. Hoy vas a cualquier gimnasio y decís, bueno, 1, 2, 3. Hay coreógrafas en todos lados, ¿no? O en las plazas, Sí. en los programas de tele, como panelistas también vemos hoy coreógrafas o bailarinas. Y realmente, bueno, es una actividad que tiene mucho para investigar o que decir, ¿no? Los bailarines de Malambo, que son de Santiago del Estero y triunfan en todo el mundo. El otro día me pasó, estaba dando un taller en un gremio en Santa Fe y un señor me dice, bailo chacarera. Y un señor, vamos a decirlo, ¿no? Más grande y más conservador. Una chica muy joven, así más trash, qué sé yo, también. Terminaron bailando chacarera, que fue realmente una hermosura. Y Bueno, otra chica dice, yo bailo flamenco. Bueno, buenísimo. O sea, la danza es realmente algo que genera mucha alegría y que une a personas que no se hubieran No, y es unido de un otra medio manera. de vida, es un medio de vida, porque el que elige eso Claro. como actividad no es solamente porque lo atraviesa, porque le gusta. Es un sino trabajo. Es un trabajo y Claro. es muy sacrificado y todas generalmente Por supuesto. los bailarines y las bailarinas que después integran elencos estables pasan por situaciones, digamos, muy, no sé, la historia de Julio Boca, Maximiliano Guerra, Leonora Casano, Paloma Herrera, o sea, te cuentan una vida dedicada Claro. a la danza. No, por supuesto. Bueno, está el instituto también, justamente de Julio Boca, para promover, ¿no? Que pueda haber bailarines y bailarinas, porque ahí tiene que haber apoyo para que se puedan dedicar a esas carreras. Ah, y hablando de esto, ¿vieron la película Billy Elliot? Sí. Bueno, gran película, preciosa también, que habla de todos estos temas cruzados de un niño que tiene, bueno, se quiere convertir en bailarín, tiene que atravesar un montón de prejuicios también. Exactamente, es el prejuicio clásico con los varones que supuestamente no pueden ser bailarines porque eso es de nena. Entonces, esa película, igual que otras, lo que Hermosa. cuenta es cómo los estereotipos de género y el machismo perjudican, por supuesto, también a los varones y a los niños cuando quieren dedicarse a algún arte que no esté estipulado para varones, ¿no? Hermosa Y eso, película. Sí, es súper importante. Bueno, este Instituto Nacional de la Danza tendría autarquía financiera y personería jurídica en el ámbito del Ministerio de Cultura de la Nación. O sea, el órgano de aplicación sería el Ministerio de Cultura de la Nación o cualquier otro organismo que lo reemplace, ¿no? Por si pasa algo con el Ministerio de Cultura, baja, sube, queda en otro ministerio, bueno, sería el órgano de aplicación con autonomía financiera y acá empieza la letra chica del proyecto, si querés lo vemos en otras plazas también. El proyecto de ley establece que se tiene que conservar el patrimonio de la danza y se debe garantizar la diversidad cultural y de género. O sea, está establecida la perspectiva de género en el proyecto y el patrimonio cultural porque obviamente la Argentina y sí tiene una enorme tradición en sus danzas, en la chacarera, ¿no? Como hablábamos, en el malambo, en el tango y muchas cosas que es importante que entonces queden y que no se derrumben edificios históricos o libros, ¿no? O trajes que puedan representar a la danza argentina. Se garantiza el apoyo financiero para la producción, circulación, sostenimiento y equipamiento de espacios dedicados a la danza, también para la investigación teórica, la formación en coreografía e investigación. O sea, mira el mundo de la danza desde una perspectiva muy amplia, en donde se pueda investigar y que también diga, bueno, que haya lugares para poder ejercer la danza. Vemos la placa que sigue. Se estipula la difusión de la danza y la profesionalización. Acá está lo que decía sobre que es un trabajo. Entonces, dejar de verlo como una changa, el gaudo honorem, no tener en cuenta que las personas a una determinada edad van a tener que dejar, entonces que puedan tener, por supuesto, jubilación, cobertura Además. cuando son más grandes. La profesionalización implica esa protección al trabajo, por supuesto, y la jerarquización de quienes bailan o dan clases, ¿no? No es la chica que se mueve ahí un poquito, el chico que tira unos pasos, ¿no? Son trabajadoras y trabajadores que entonces requieren también más apoyo y jerarquización. Se fomenta la generación de becas de formación e intercambios y residencias y la red de espacios escénicos. Bueno, esta palabra es clave, ¿no? Cuando hay becas hay personas que se pueden formar, que pueden ir también al exterior o hacer intercambios también entre provincias, entre países latinoamericanos para
profundizar sus estudios o justamente sus entrenamientos. Se estipula la generación de festivales y otras formas de promoción de la danza en el país y en el exterior. Bueno, es importantísimo, ¿no? Recién la diputada Ucera hablaba de, por supuesto, la fiesta de la Vendimia, una de las fiestas provinciales más importantes. Está Cosquín. ¿Cuántos bailarines y bailarinas vemos en Cosquín y en todas las fiestas provinciales, que son importantísimas y que también son un gran motor del turismo, del desarrollo económico de las distintas regiones? Y el proyecto acá pone mucho énfasis en que haya equidad federal, ¿no? Porque las danzas, especialmente en relación al folclore, son un gran patrimonio de provincias que a lo mejor están más olvidadas en relación a quienes tienen cuentas más importantes, ¿no? Entonces, sí dicen, bueno, que no se la quede todo Buenos Aires, que haya un reparto equitativo. Ahora, vemos esto en las placas que nos faltan, que justamente ponen el acento en que tiene que haber un reparto que está delimitado con las diferentes provincias o las regiones que ellos dividen, ¿no? Norte, noreste, sur, etcétera. Para que no haya una centralización en un país pero tan centralista como Argentina con la ciudad de Buenos Aires, y que lleguen fondos, ¿no? A Santiago del Estero, a Catamarca, para promover la cultura, digo, entre otras Sí, que ahí provincias. la diputada Uceda decía, aparte es principalmente un motor muy importante en las provincias. O sea, para aquí ni hablar, que es, digamos, es una oferta cultural para el resto del mundo, pero en las provincias también es muy, muy importante que esté apoyado y que no sea solamente la cosa de pasar la gorra, ¿no? Exactamente, Meli. Se estipula garantizar los recursos de manera equitativa y federal entre todas las provincias y la ciudad autónoma de Buenos Aires. Los fondos saldrían del 10% de los aportes derivados de la recaudación del impuesto al servicio de telefonía celular y el 8% de la ley de servicios de comunicación audiovisual. O sea, no es una ley que deja el presupuesto librado al azar, sino que ya estipula, ¿no? Hay otras leyes que hemos visto que es, bueno, vamos a ver de dónde sale. Nosotros te tiramos esta, pero los fondos después de algún lado tienen que aparecer. En esta ley se estipula de qué impuestos tendrían que salir los fondos para este Instituto Nacional de la Danza. Bueno, ahí está. Gracias, Lu. Gracias por haber venido y que tengas lindo día. Muchas gracias. Hacemos una pausa y ya seguimos con más. Son tu voz en el análisis. DTV, el periodismo en el Congreso. ¿Cómo le va? Esto es el análisis por aquí por DTV. Este problema, como el problema de los alquileres, son dos temas que afectan a una cantidad muy importante de gente, sobre todo de clase media baja, que están atravesando una situación compleja, así que tenemos que avanzar rápidamente. No entro a juzgar esto de la conveniencia económica, no, los propietarios, ante la posibilidad de no poder hacer ajuste de alquileres, no ponen en oferta los departamentos, las viviendas. Y tenemos que ver una forma, en mi modesta opinión, creo que si libráramos al acuerdo de partes, el tema se podría llegar a arreglar. DTV, el análisis, de lunes a viernes. Ellos son tu voz. En DTV, el resumen. DTV, el periodismo en el Congreso. Cuando hagas una compra, paga como quieras, pero paga lo que es justo, porque ahora contás con Precios Justos, el compromiso que tomamos con supermercados y distribuidores de todo el país, para que más de 2.000 productos mantengan su precio por 4 meses y la previsibilidad de que otros 30.000 no superen el 4% de aumento mensual. Además, podés avisar de faltantes o irregularidades para que nadie tenga que pagar de más. Bajate la app, escaneá y conocé los precios justos. Primero la gente. Ministerio de Economía. Argentina Presidencia. DTV es diálogo, análisis, información. DTV es pluralidad de voces, federalismo, libertad de expresión.
DTV es todo lo que un país en democracia tiene que ser. DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023 seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. Hola, hola, bienvenidos, bienvenidas. Aquí estamos en la tercera edición de DTV. Que es importante que haya una advertencia de quienes usamos, porque esto se usa no solamente los niños y jóvenes, sino también los adultos, quienes estemos interesados en usar este tipo de herramientas, el famoso ChatGPT. O sea, sepamos y estemos advertidos los usuarios, claro, como una cuestión de consumo más, de que esto no es real. Argentina es uno de los países suscriptores y promotores de lo que es el Acuerdo de Escazú en materia justamente de ambiente y que tiene 3 pilares básicos: el acceso a la información, la participación ciudadana y la justicia ambiental. Cada vez vemos más una necesidad de que se establezca una justicia especializada. DTV, tercera edición, de lunes a viernes. Ellos son tu voz en la primera edición. DTV, el periodismo en el Congreso. Muy bienvenidos a una nueva edición de Ecoagenda, como siempre a través de la pantalla de Diputados Televisión. ¿Cómo generamos estímulos para quien, como ese pequeño productor que te decía anteriormente, de 14 hectáreas, que tiene 10 hectáreas de bosque protegido, pueda mantenerlas en el tiempo? Bien. Porque si no es una falacia, lo va tirando de a poco y cuando nos damos cuenta, esas 15 hectáreas de ese productor que tenía la mitad protegida, hoy ya es zona de producción, digamos, ¿no? Desde ya, basarnos en la transición energética puede traer más trabajo, puede traer más salud, puede traer limpieza en el aire, que se lleva a 9 millones de personas están expuestas a una muerte prematura por contaminación del aire, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces la solución es mucho mejor desde el punto de vista ambiental, ecológico y social. Ecoagenda, jueves 23 horas. Acá estamos de regreso después de la pausa. Quedó ahí el debate sobre los temas que deja Lu, ¿no? Lu Pecker siempre sobre, bueno, digamos, con qué tiene que ver que muchas veces no se apoyen este tipo de proyectos y creo que en general, y una vez lo hablábamos con el titular de la Comisión de Cultura y él mismo lo decía en la apertura de una de las reuniones cuando estaban debatiendo para distintos reconocimientos, los beneplácitos, reconocer determinada obra como producción cultural nacional, de interés y qué sé yo. Y dicen que bueno, que muchas veces como el bardeo que recibe la comisión es que no son temas importantes o no son temas urgentes y que entonces a veces es como cuando se ve y dice hoy es el Día Nacional de la Flor y el Día Nacional de la Yerba Mate y no sé qué, como que no son cosas tan determinantes. No y que hablemos de yerba mate porque estamos... No es el mejor tema para que traigas a la mesa. Ahora lo vamos a contar. Tenemos que ir al móvil justamente con una misionera. Con una misionera a la que le puedes pedir yerba mate de manera más directa porque a mí me queda tan poquitita. Pero qué lástima, así que bueno, una pena, pero podemos requerir más, podemos solicitar más. También la podemos comprar. También, sí, pero era la ilusión, pero bueno. Bueno. Está Lu con una actividad que es muy interesante que se está llevando adelante en el anexo con estudiantes de carreras universitarias. Hola Lu, bienvenida. ¿Cómo estás? Buen día, Meli, compañeros y por supuesto a todas las personas que nos acompañan aquí por la pantalla de Diputados Televisión. Voy a tomar el pedido de la yerba mate. Estuve escuchando atentamente, así que voy a anotar para la próxima vez que vaya a Misiones. Seguramente que para agosto, para mi cumpleaños, iré unos días y traeré yerba mate, pero no de la típica yerba que se consigue en cualquier góndola, sino una yerba más autóctona, ¿no? Que no artesanal, autóctona, que no se consiga en cualquier supermercado, si no, no tiene sentido. Por eso me voy acá a la vuelta y les traigo un paquete de yerba cada uno. Esperamos, Lu, que vos como compañera nos traigas eso, por ahí a Mauri, a mí, a los de este segmento, porque
bueno, a Jessy no. A Jessy yo me anoto también. también, porque a Fleiderman se le perdió en el camino. Bueno. Bueno, voy a anotar entonces para la próxima traigo y bueno, y compartimos seguramente. Igual a ustedes nunca los vi tomar mate, ¿eh? Siempre son más del café ustedes. No nos dejan acá, si no tendría acá abajo el termo. Yo soy del mate todo el día sin parar. Nos convidan nuestros compañeros también si se están haciendo alguno, ¿viste? Yo suelo tener mate en el pasillo, así que cuando te veo ahora que sé que te gusta, te voy a... Me encanta, pero por favor, nada me honraría más. A mí me encanta... Sí, a mí me encanta más allá de la yerba, cierta yerba que me gusta más que otras. Me gusta ponerle burritos o yuyitos y esas cosas, ¿viste? Que le da como un sabor muy bueno, muy rico. Es verdad. Que una vez me habías convidado en una comisión, ¿viste? me acuerdo que estaba cebando muy... Y me dijiste, ¿qué tiene esto? Sí, desconfiaba el hombre encima. No, pero porque tenía un lindo gustito, sí. Desconfiado. Sí, queda rico. Así que eso también les voy a traer como ciertas yerbas que algunas son saborizadas, pero algunas otras son como unos yuyos particulares que se usan mucho para saborizar el mate y queda muy, muy bueno. Sí, pero eso ya depende de elección y gusto, para terminar y pasar. Qué pesado, a ver qué más quiere el hombre. No, porque me acuerdo mi mamá le ponía o le pone todavía cascarita de naranja Bueno, entonces anda a tomar mate con mamá. Claro. Me trajo a colación. Sí. Bueno, Lu, contanos de esta actividad. Vamos a meternos en la actividad. Bueno, un poco estuvimos repasando al inicio del programa con nuestra compañera Lourdes López y también a lo largo de la mañana con nuestro compañero Gonzalo con los móviles. Lo que tiene que ver con esta actividad es el cambio de roles. Es una actividad muy interesante, muy importante, porque tiene que ver con la motivación que pueden llegar a tener o no ciertos chicos, ciertos estudiantes universitarios de carreras de ciencias políticas y derecho principalmente. No solamente carreras de facultades de la Argentina, sino también acá hay estudiantes universitarios de Chile, de Perú, de distintos países. ¿Qué hacen? Cambio de roles. Vienen y simulan sesiones como si fuesen diputados nacionales. En este momento están reunidos aquí en la comisión, en el anexo de la Cámara de Diputados, donde solemos hacer la cobertura nosotros incluso de las comisiones, donde los diputados tratan determinados temas. Aquí a mis espaldas está justamente reunida la Comisión de Asuntos Constitucionales y Derechos Humanos. Están tratando un tema que tiene que ver con la salud digital, es decir, todas las distintas comisiones, porque también en el cuarto que está al lado, están tratando la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva. Todos tratan la misma temática, la de salud digital, pero cada uno desde el punto de vista de la especialidad de cada comisión, como por ejemplo aquí, la que está atrás mío, que es la de Asuntos Constitucionales, están tratando el tema de los principios constitucionales, ¿no? Todo cómo se puede llegar a aplicar el tema de la salud digital a ver, de alguna manera, que eso haga hincapié en lo que es la Constitución Nacional, que no vaya en contra de los principios constitucionales. Así que es una temática muy importante y muy interesante, porque a raíz de esto yo siempre digo, si bien estos chicos ya son estudiantes universitarios, no son estudiantes secundarios, como a veces solemos mostrar también algunos eventos que se realizan en la Cámara, donde estudiantes secundarios vienen a simular también que son diputados nacionales, pero esto a los jóvenes ayuda muchísimo para despertar esa motivación. El día de mañana, si alguno se quiere dedicar quizá a la actividad política o ser un asesor también dentro de la actividad de la Cámara de Diputados de la Nación, son oportunidades muy buenas para poder ver eso de hacia dónde uno quiere forjar o no su destino, su futuro, su carrera. Si bien reiteramos que son estudiantes de la universidad, de las carreras de Ciencias Políticas y de Derechos. Estuve hablando con ellos y yo pensé que eran estudiantes ya del último año, pero la verdad que está re variado el asunto. Hay chicos que recién inician la carrera, hay otros que ya les quedan 5 o 6 materias para recibirse, y les pregunté cómo era el filtro, cómo lo seleccionaban en sus universidades para venir aquí, porque yo pensé que les hacían rendir un examen. Claro, yo pensé que les hacían rendir un examen, pero no. Me dijo que ellos cuando se enteran de la actividad se tienen que anotar y es la propia universidad la que les pasa un filtro, o sea, en base a las notas que tienen, en base a la cantidad de materias aprobadas, cuántas materias le quedan, cuántas no. Tiene que ver un poco con la dedicación y las notas que tienen en la carrera, es donde las propias universidades son las que eligen a los chicos y los traen aquí bueno... Imagínate, se nos hubiera tocado a nosotros ser parte de esos grupos,
que nota ni nota, con la capacidad de charla que tenemos, veníamos éramos seleccionados seguros. Después si teníamos buenos proyectos o no es otra cosa. Ahora, mi mamá siempre me decía, tenés que participar en todos los actos escolares. Ya es suficiente con los... Mamá, me vienen y me convocan. O sea, no entendés, lo mío es talento. Claro. ¿Entendés lo que te quiero decir? Después el resto era un desastre, pero para los actos escolares era la mejor. Sí, hace poco hicimos con los compañeros del canal, hicimos la ley Micaela, no me van a dejar mentir, hay algunos compañeros que están en el piso de los cámaras seguramente con ustedes, y me decían, che, no parás de hablar, pará un poco, que no parás de hablar. Y esa cosa, viste, Meli, que a veces es como... participativa. Claro, hacer preguntas. Exactamente, viste, de colaborar y de dar tu opinión y también de aprender, porque de eso se tratan las capacitaciones también, ¿no? A veces uno interviene para hacer preguntas para aprender y también hace preguntas desde lo que puede llegar a aportar y saber para poder contribuir al contenido que se está desarrollando. Así que bueno, la novedad es esta. Sí. No, decime vos, la novedad. No, bueno, la novedad es esta, entonces, que los chicos ya están en la etapa en la cual están terminando de preparar el proyecto de ley. Una vez que terminen el proyecto, la jornada va a quedar finalizada y va a continuar mañana a partir de las 11 de la mañana en el Palacio, donde está, van a sentarse en el recinto y van a defender este proyecto sobre el cual estuvieron trabajando aquí y van a proceder a una votación como hacen todos los diputados nacionales. Y después alguien debiera hacer el intercambio de roles acá en el canal. Claro. Eso me encantaría. Sería bueno eso. Me encantaría. Es un buen ejercicio. Sería muy bueno. Eso ya es más actividad de team building, ¿viste? Sí, claro, pero me parece que es un buen ejercicio y alguno de los chicos que está ahí del otro lado de los universitarios podría hacer el ejercicio de venir acá a hacer de conductores de televisión. Nosotros nos tomamos unos mates con vos. Claro, exactamente. Y vienen ellos un ratito acá. Tal cual. Proponelo. Bueno, lo voy a proponer, voy a ver, seguramente alguno, viste que siempre hay alguno que se termina enganchando, así que se los voy a proponer y después les cuento. Bueno, pero los invitamos y si ya que están aquí de verdad en el anexo y quieren dar una vuelta por el canal para ver cómo se trabaja y cómo es una estrella en vivo, ¿viste? Hablo de vos, que sos el multipremiado, no hablo de mí. No, y para mí todavía que llevo 2 años acá, estar al lado tuyo todavía me da cierta sensación cada vez que llego. Es que es normal igual, ¿eh? No, ya sé, tanto tiempo viéndote por tele, de pronto tenerte acá al lado, ¿sabés lo que es? No, me imagino. Por favor. Todo un logro. Todo por la yerba mate, que ya sabe que no le voy a traer igual. Bueno, no pierdo la esperanza. Exacto. Te mando un saludo grande, ¿eh? Gracias por toda la información que nos trajiste. Saludos a ustedes. Chau, nos vemos. Por favor, a ustedes. Y después de que nos diga que haya cumpleaños, porque falta poco. Sí, también. Lo dijo en agosto, para que sepa. Nosotros ya pasamos. Ya pasamos, primera parte del año. ¿Vos ¿qué día cumplís años? 16 de octubre. Ah, también, bueno, todavía... Plena definición electoral le toca el cumpleaños. Cierto, le falta... Ahí nomás, creo que las elecciones son... 22. El 22, la semana previa a las elecciones generales. O sea, bueno, festejamos el cumpleaños de Jessy y después ya quedamos todos laburando full. Sí, ya quedamos a full, perfecto. pero es justo en esa fecha, sí. No se sabe si ahí sale el presidente porque tiene que haber una diferencia que le permita no ir a balotaje. Pero ahí se define la composición de la Cámara de Diputados. ¿Y las PASO qué días son? 13 de agosto. 13 de agosto. Muy bueno, ahí falta poquito. Y noviembre si hay balotaje. Claro, exactamente. No me acuerdo qué día ahora. También 20 y algo, creo. Pero... Ok, perfecto. Bueno, Jessy, ya te veo ahí preparadísima. No sé si ya estabas listo o no, pobre, pero bueno, te estaba preguntando por tu cumpleaños. Vamos a hablar de una ley muy importante y está bastante vinculada a todos los temas de actualidad. Los jóvenes seguramente les va a resultar de gran interés, que es la ley Olimpia. ¿De qué se trata? Así es, sabés que vamos a hablar de este tema porque como se empezó a hablar de una posible sesión, este es uno de los temas que también podría llegar al recinto en caso de que se convoque una sesión la próxima semana. Veremos si finalmente se hace. Ley Olimpia para incorporar la violencia digital. Sí, el proyecto fue presentado por la diputada Mónica Macha de El Frente de Todos en junio del 2022 y lo que propone centralmente es hacer modificaciones a la Ley de Protección Integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, que fue sancionada en el 2009. Allí es donde se define qué es la violencia, están los tipos de violencia, las modalidades. Entonces vamos
vamos a ver ahora qué es lo que propone en concreto. Y es, o sea, se dictaminó sobre este proyecto. Hay otro que se la conoce como la Ley Belén. Sí, que es el caso argentino. Que es un caso argentino de una mujer que, bueno, su pareja difundió videos íntimos y decidió quitarse la vida. Entonces, y además ella pertenecía a la policía, con lo cual encima además le afectó terriblemente la mirada de los demás en su ámbito de trabajo, más allá de cómo le repercutió desde lo personal, que es un horror lo que le hicieron, pero... Por supuesto. Y en ese caso lo que propone ese proyecto de ley es hacer modificaciones al Código Penal. ¿Sí? En este caso, lo que se conoce como Ley Olimpia son modificaciones a la ley ya existente para prevenir, sancionar y erradicar la violencia. Bueno, te decía que está listo porque obtuvo dictamen en las comisiones en las que tenía giro, en la de Mujeres y Diversidad el 30 de mayo y de Comunicaciones e Informática el 14 de junio. Y tiene la firma de diputados tanto del Frente de Todos como Juntos por el Cambio y se expresó, digamos, ¿no?, el acuerdo más transversal entre por lo menos las dos coaliciones mayoritarias, con lo cual es probable que pueda ser uno de los temas más de consenso con los cuales se convoque una sesión. Vamos, si querés, a ver un poco en la próxima placa por qué se llama Ley Olimpia. Bueno, Olimpia Coral Melo es una activista mexicana que impulsó la legislación en su país para penalizar la violencia digital. Ella lo vivió en carne propia porque a sus 18 años su pareja divulgó un video privado sin su consentimiento que se viralizó en todas las redes sociales y desde entonces, bueno, se transformó en... Y además apareció ese video en una plataforma de consumo pornográfico. Claro. Entonces, no solamente, digamos, se difundió eso por WhatsApp y por un montón de canales donde obviamente algo que formaba parte de la vida privada, sino que de repente ya aparecía como parte de una oferta sexual, de paga. Claro. Sí. Bueno, en su momento se habló de que eran videos que se denominaban porno venganza. Exacto. ¿No? Hay muchas especialistas igual en el tema. Que no está bien por lo que estuve así. Claro, por lo que estuve viendo, que no están de acuerdo con ese término y que proponen justamente que su denominación sea violencia digital, porque si no es como, bueno, se pone un poco, bueno, hizo algo para que se quiera vengar, entonces, bueno, acá no, se trata de violencia. Claro, o sea, es como de ponerle cuando ese nosotros nombre. poníamos, esto también es parte de lo que es la ley Micaela, cuando nosotros los periodistas muchas veces poníamos en el videógrafo, la mató por celos, la mató porque tenía un amante, la mató porque era un violento. O sea, no hay un justificativo tal para generar una violencia de esa magnitud que le cueste la vida a otra persona. En este caso no hay ningún justificativo para que alguien use algo que en un acuerdo entre dos forma parte de gustos de la vida íntima a que pasa a la escena pública. Claro. O sea, si no estás dando por sentado que el otro hizo algo para merecer eso, ¿no? Lo de la parte de la venganza, digo. Totalmente, sí, por eso cuestionan ese término y me parece bien, ¿no? Y deciden o promueven que se utilice el de violencia digital. Bueno, Olimpia justamente en 2014, además era muy joven cuando le sucedió, 18 años, en 2014 presentó un proyecto de ley en el Congreso de la Ciudad de Puebla, de México, para que se reconozca justamente la violencia digital y se sancione con penas de hasta 6 años de prisión, la cual fue aprobada en el 2020 y después, a partir de ahí, muchos otros estados de México adoptaron también la misma legislación. Entonces es muy reconocida y ha trabajado también con las diputadas y diputados que impulsan esta ley Olimpia en nuestro país. Vamos a la siguiente placa para ver un poco más en detalle qué es lo que propone modificar esta ley que ya obtuvo dictamen. En la siguiente placa, así lo vemos. Recordemos que en la ley para erradicar, sancionar la violencia contra las mujeres, ahí están establecidos los distintos tipos de violencia, por ejemplo, tipo sexual, doméstica, laboral, económica, y también están las modalidades, ¿no? Incorporar lo que es la violencia digital tiene que ver más en las modalidades. Bueno, en el objeto, por ejemplo, de la ley que ya está vigente, propone promover y garantizar los derechos y bienes digitales de las mujeres
mujeres, así como su desenvolvimiento y permanencia en el espacio digital. ¿Sí? Este es el incorporarlo al objeto de la ley ya existente, se incorporaría este aspecto. Y después, en derechos protegidos, también se incorporaría que se respete su dignidad, reputación e identidad, incluso en los espacios digitales. Esto es modificaciones o agregando incisos a la ley que existe. Lo que está bueno es que se llame violencia digital y no virtual, porque también aquello que sucede en el área de la digitalidad no deja de tener efectos en la vida real, porque es la vida real, porque si le ponemos la palabra virtual también podríamos estar suponiendo que digamos, no genera una repercusión efectiva o concreta. Y a veces lo que se sabe, incluso por las experiencias de estas mismas mujeres, o en el caso de Olimpia, gracias a Dios, ella pudo militar y contar su experiencia, pero que tiene un efecto multiplicador cuando encima es a través de mecanismos digitales, ¿no? Y que después ya no hay forma de volver eso para atrás, ese daño para atrás. Claro. Sí, además esto es un tema, ¿no? Porque la expansión de las redes sociales es como, o sea, puede, no sé, intentar que se baje un video, pero enseguida se puede volver a subir, o sea, hay como un tema ahí, hay una legislación atrasada también en todo el mundo, o sea, en algunos países puede ser que tengan mayor regulación, pero es medio tierra de nadie con lo cual que pasa en las plataformas. Hay que ver ahí si vos sos víctima de esta violencia, digamos, ya primero, va a estar encuadrado dentro de lo que es la violencia de género, con ir a una fiscalía de género o una comisaría de la mujer, radicás la denuncia. Pero también me imagino en digamos, fiscalías dedicadas al cibercrimen, porque ahí gran parte del efecto multiplicador es el anonimato, es alguien desde su computadora con un falso nombre te puede generar un daño tremendo para el resto de tu vida, o hasta incluso, yo también pienso, limitar a las personas en sus gustos por miedo a eventualmente ser traicionadas y entonces ser víctimas de violencia digital, porque muchos menores de edad muchas veces después son extorsionados o digamos, son forzados a hacer algunas cosas en esas redes sociales creyendo que del otro lado hay un menor. Y del otro lado muchas veces se esconde un perverso, un agresor sexual. Es muy delicado la temática. Sí, tiene muchas aristas todo el tema de la regulación sobre las plataformas, las redes sociales. Otro de los casos que se conoce, digamos, o que entraría dentro de lo que es la violencia digital es también todo, no sé, contra determinadas figuras públicas de la política o mediáticas, de, no sé, agarrar un ejército de gente que le hace comentarios ofensivos. Entonces también por eso se habla de la importancia de que ayude a la permanencia de las mujeres en los espacios digitales, porque muchas terminan cerrando su cuenta de Twitter, quizás porque reciben muchas agresiones por la condición de ser mujer. Bueno, de hecho, sin ir más lejos, estaba pensando, ¿no? Mientras vos hablabas, el caso de esta modelo Silvina Luna, que hoy por hoy está en gravísimo estado de salud como resultado de una mala praxis. Pero también ella fue sistemáticamente víctima del hostigamiento digital. Primero con ese video íntimo que se había divulgado, que repercutió para su carrera tremendamente. Un montón de mujeres famosas a las que se les divulgó, sobre todo mujeres. Hubo algún caso, algún varón, pero sobre todo mujeres, al que se les divulgaron fotos o escenas de su vida sexual. Y todas, aún la que aparece después como la más canchera que se lleva el mundo por delante, todas terminan diciendo que fue un momento tremendo, de mucha humillación, de mucha vergüenza, de mucha exposición. Y después, el tema de estar opinando, esto también, ¿no? Como decís vos, de manera colectiva y desde el anonimato, sobre qué se hizo en la cara, qué desastre, qué mirá, qué no sé qué, y hasta que ella terminó diciendo, tengo la cara que tengo porque hace un año que tomo corticoides. No, más de un año creo incluso. Entonces, también eso es violento. Sobre un varón capaz que no dicen tantas cosas como sobre una mujer. Sí, no, y además esos comentarios machistas también, ¿no? Muchas veces son justamente. Y si fueron bombas sexuales y de repente ya no lo son, también peor. Porque, qué desastre, mira cómo se puso, qué vieja, qué esto, qué lo otro, también. Y son todas formas de violencia. Bueno, totalmente. A Saya le están dando para que tenga y guarde también. ¿A quién? Antonio Saya.
por su edad avanzada y por cómo está. La última vez que... Sí, pero está muy agresivo también. Bueno, él siempre tuvo esa personalidad. Recordemos que en un verano había tirado un Sí, pero la violencia... Pero la última nota que vi, que lo acompañaban cuando llegaba a la casa, un movilero, fue tremendo, digo. Sí. O sea, el nivel de agresividad es... Obvio que va más contra las mujeres, pero la ligan todos, me parece, en determinado nivel. Sí, para las mujeres me parece que... Será un 90-10, ponele, muchísimo más. Sí, me parece Bueno, a mí siguiendo, que sí. si les parece, la definición que tiene la ley de violencia contra las mujeres, lo que agrega, o sea, es toda conducta, acción u omisión que de manera directa o indirecta, tanto en el ámbito público como en el privado, y esto es lo que agrega en el espacio analógico o digital, basada en una relación desigual de poder, afecte su vida, libertad, dignidad, integridad física, psicológica, sexual, económica o patrimonial, como así también de seguridad personal. Esto está en la definición central que tiene la ley de qué es considerado violencia. Ahora vamos a la siguiente placa para ver más en detalle las definiciones que se hacen también sobre la violencia específicamente, ¿no? No, a la siguiente, vamos. Acá, en las modalidades de violencia lo que se incorpora es un inciso específico que es la violencia digital o telemática. En las modalidades está violencia mediática, violencia doméstica, violencia laboral, como les comentaba antes. ¿Cómo se define? Es la ejercida con la asistencia, utilización y o apropiación de las tecnologías de la información y la comunicación con el objeto de causar daños que impliquen la obtención, reproducción y difusión sin consentimiento material digital, real o editado, íntimo o de desnudez, o la reproducción en el ámbito digital de discursos de odio, misóginos y patrones estereotipados sexistas, salvo expresiones de asuntos de interés público. Esta es la definición que se hace sobre qué es considerado violencia digital. Como verán, dice, bueno, salvo las que sean de interés público, porque puede haber figuras, digamos, públicas, por ejemplo, diputados, diputadas, que quizás hay información que justamente por su rol que está bien que se haga público, digamos, ¿no? Entonces hacen esa salvedad. Otra de las cosas interesantes para mí de lo que propone el dictamen es que en las garantías que tiene que dar el Estado a las mujeres incorpora la gratuidad para realizar pericias informáticas. Esto porque también considera casos donde pueda haber extorsiones o amenazas vía, por ejemplo, WhatsApp, Telegram, o sea, todo lo que es o mensajes privados de redes sociales. Y en las medidas preventivas que puede ordenar él o la jueza interviniente, pueden obligar a las plataformas digitales, redes sociales o páginas electrónicas la supresión de contenidos que constituyan violencia digital e incluso le permiten a lo que son sociedades extranjeras, porque la mayoría de las plataformas son de afuera, bueno, le dan la posibilidad de ordenarles a esas plataformas que bajen determinados contenidos. Y por último, algunos datos para que incorpora los fundamentos del proyecto del dictamen. Informe de Amnistía Internacional de Argentina del 2019 informó que 1 de cada 3 mujeres sufrió violencia en las redes sociales, 59% fue objeto de mensajes sexuales y misóginos y 26% de las víctimas recibió amenazas directas o indirectas de violencia psicológica o sexual. Gracias, Jessy. Vamos a ir a nuestro próximo invitado. Está. Nos recibe el diputado Yasky. ¿Cómo le va, diputado? ¿Cómo está? ¿Qué tal? Muy bien, buenas tardes. Igualmente, muy buenas tardes. Recién estábamos hablando con un colega suyo de otro bloque político y nos comentaba que estaban todos un poco atentos a que por ahí el miércoles que viene puede haber una sesión. Sí, sé que está trabajando. Ayer estuve con el diputado Germán Martínez y me decía que, bueno, están intentando ver si se puede acordar algún temario para tratar alguna de las leyes que están pendientes. Sí, está por ejemplo el tema de los créditos UVA, supuestamente, nosotros no lo tenemos del todo confirmado, pero es como lo que estuvimos recogiendo aquí sería uno de los temas. Sí, ese sería un tema que, si se puede acordar, reviste mucho interés para mucha gente que todavía vive en la incertidumbre. Así que sería muy bueno si lo pudiéramos tratar y aprobar mañana.
Sí. ¿Qué le parece a usted que se le pueda llegar a brindar solución a las personas que son deudoras de los créditos UBA? Y yo creo que hay que tratar de buscar una salida, porque la gente que asumió esos créditos de buena fe creyó que, que era algo que lo podía afrontar. Los niveles de inflación que se dispararon a partir de aquellos años y hasta la fecha han sido siderales. Por supuesto, rompen cualquier previsión que se pueda hacer desde la economía hogareña. Ningún salario soporta semejante nivel de indexación de las cuotas. Era una fórmula que estaba destinada al fracaso en un país como el nuestro, que se sabe que cíclicamente tiene este tipo de crisis. Así que creo que la posibilidad de acordar una fórmula que haga que el sector financiero, postergue, por lo menos en el tiempo, la percepción de lo que correspondería al pago de las cuotas indexadas, que haya un fondo para eso, especialmente creado para poder afrontar eso, y por otro lado que la gente tenga la posibilidad de pagar cuotas cuyos aumentos estén relacionados con el aumento de los salarios. Me parece que sería una fórmula que permitiría encontrar una salida. Sí, diputado, le consulto, Leonardo Fredes lo saluda, ¿cómo le va? En cuanto a la agenda de legislación del trabajo, ¿queda algo pendiente o que esté por salir y que les interese por lo menos de aquí a diciembre? Y para nosotros sería muy importante un proyecto que ya se trató en la Comisión de Trabajo, que es el proyecto de licencias parentales. Las licencias que van a permitir que el hombre participe de cuestiones que tienen que ver con momentos trascendentes de la vida del hogar, la adopción de hijos, el nacimiento. Actualmente la ley argentina es sumamente restrictiva, apenas 2 días o 3 en caso de que se acrediten problemas o alteraciones de lo que es el trámite normal, posparto. Hay países que tienen 90 días, hay países que tienen 60 días. Nosotros creemos que tenemos que llegar a darle la posibilidad de que gradualmente por lo menos lleguemos a 60 días. Hay otros proyectos que hablan de 90, porque la presencia del hombre en el momento del nacimiento, de la adopción, hoy, en términos culturales, es importante, mucho más trascendente que hace 30, 40 años, donde, el hombre estaba ausente. Lo mismo en relación con otras situaciones, como puede... Uy, se nos fue el diputado Yasky, que nos está hablando sobre la agenda vinculada a los cuidados, ¿no? Y cómo se reparten estas actividades dentro de los hogares, también con familias que cada vez son de lo más variadas. Hay familias adoptantes, monoparentales, mamarentales, no sé, con monomarentales, familias donde por ahí hay una persona que está a cargo de la crianza pero necesita la ayuda de un familiar que no forma parte de el padre o la madre, sino que es una abuela, es una tía, es situaciones de lo más variadas, padres y madres afines también que terminan criando en conjunto. Después había situaciones vinculadas a tratamientos médicos, ¿no? Licencias especiales por tratamientos para la médicos. asistencia, para poder, los quienes están buscando, para se tienen que hacer un tratamiento para poder de fertilidad, también se las licencia. Si tienen hijos, hijas con discapacidad, también se le ampliarían las licencias. Días especiales también con atenciones médicas o cuestiones vinculadas a la escolaridad de esos hijos. Es decir, también poder repensar, ahí creo que lo retomamos, diputado Yasky, estamos un poco completando todo lo que es la agenda de cuidado. No, no se preocupe, fue una cuestión de conexión. Ahí lo recuperamos. No, y
todo eso que decía, le pregunto, eso tiene dictamen de la Comisión de Legislación del Trabajo y le falta alguna comisión, creo, ¿no? Sí, estamos con pendientes todavía. Creo que es la Comisión de Presupuesto donde pasaría también. Y bueno, luego hay otros proyectos. Ustedes saben que están los proyectos de reducción de jornada laboral. Me refiero específicamente a los de la Comisión de Trabajo. Hay algunos temas importantes, algunos tendrán que seguir esperando. ¿Qué tal, diputado? Jessica Calcaño lo saluda. Bueno, sabemos que está participando también muy activamente de la Comisión de Juicio Político. Quería consultarle, bueno, cómo evalúa el trabajo hecho hasta acá y cómo, bueno, hasta ahora sabemos que está la citación a Maqueda para la semana que viene, pero cómo se retomaría el trabajo de esa comisión con coparticipación, si tiene alguna información de cuándo se van a realizar las audiencias testimoniales. Sí, tenemos la expectativa de iniciar el próximo jueves con el tema de coparticipación. Es un tema que ha generado en su momento una controversia muy grande entre el Ejecutivo y sobre todo el Legislativo, porque nosotros pretendemos que en temas de coparticipación haya por lo menos 3 actores involucrados: los gobernadores, el legislativo y el ejecutivo. Ustedes saben que cuando fue el diferendo que originó la decisión de restituir parte de la coparticipación que unilateralmente había dispuesto Mauricio Macri siendo presidente, que pasara a la ciudad de Buenos Aires, ahí se origina un conflicto y en ese conflicto los gobernadores prácticamente fueron figuras ausentes. Nosotros estamos investigando una hipótesis que es de alguna manera la relación que mientras se tramitaron las audiencias con la Corte existió entre los asesores de la Corte y los asesores del gobierno de la ciudad de Buenos Aires para acordar posiciones, cosa que evidentemente constituye una mala práctica desde el punto de vista de la Corte, un hecho inaceptable, pero bueno, se va a indagar en base a los testimonios que se van a requerir, se van a presentar pruebas. En función de eso están previstas distintas citaciones y por supuesto queda pendiente la respuesta que dé el integrante de la Corte, el juez Maqueda, a quien se lo citó para darle la oportunidad de que antes de que se sustancien las pruebas y nosotros definamos nuestro dictamen en la comisión, él pueda hacer uso de su posibilidad de expresarse. Diputado, si eventualmente el Frente de Todos o Unión por la Patria continúa siendo gobierno, ¿qué características le parece que debiera tener un futuro ministro de Trabajo con esta serie de cuestiones que tienen que tratarse en la legislación del trabajo de un mundo que es muy distinto, sobre todo después de la pandemia? Sí, yo creo que necesitamos un ministro de Trabajo que sea capaz de plantear con una fuerte intervención política un diálogo entre los sectores que representamos al movimiento sindical y los sectores que representan las distintas actividades del empresariado. Entiendo que el intento que hizo el gobierno al principio de su gestión, ¿se acuerdan ustedes de constituir un consejo de precios y salarios que fracasó a poco de andar? Creo que hubo una reunión o 2 reuniones nada más. Y luego el intento de constituir un consejo económico y social
un poco tomando como modelo las experiencias de países de Europa, España, Bélgica. Incluso llegó a discutirse un proyecto de convertir en ley el Consejo Económico y Social, cosa que finalmente nunca ocurrió. Me parece que ese tipo de intentos de institucionalizar instancias de diálogo son muy importantes porque el país tiene que encontrar una manera de resolver el tema de ponerle límites a los formadores de precios, ponerle límites a prácticas que tienen que ver con siempre estar cayendo en el círculo vicioso de movimientos especulativos sobre el dólar ilegal, luego pérdida de competitividad del tipo de cambio, luego aumento de salarios, todo ese círculo que se repite y una y otra vez, hay que tratar de encontrarle una solución y creo que el Ministerio de Trabajo, además de lo que de por sí tiene que hacer un ministro o ministra de Trabajo, la convocatoria del Consejo del Salario Mínimo Vital y Móvil, la convocatoria paritaria, la atención de los conflictos puntuales, tendría que ser protagonista de eso. Lamentablemente hasta ahora no tuvimos esa instancia, creo que sería importante. Estoy también pensando cómo, digamos, de cara a todo esto que estamos charlando, el rol, usted hablaba del rol de los sindicatos, pero el rol de los emprendedores, el rol de las nuevas maneras de vincularnos en las actividades económicas, como las economías basadas en servicios de exportación o economía del conocimiento, que también hoy es un actor muy importante y que por ahí funciona de una manera completamente distinta. No todos los teletrabajadores o los exportadores de servicios también que estén como en este diálogo permanente, porque hay también un crecimiento enorme de economía informal, de trabajadores que están pluriempleados pero mal empleados. Sí, el de la economía del conocimiento es un gran desafío que tenemos por delante. Hoy participé a la mañana en un encuentro organizado por la Organización de Estados Iberoamericanos que se hizo acá en Buenos Aires, donde participaron varios empresarios o empresas que aplican la tecnología en los sistemas de producción, como la Toyota, o directamente empresas que producen y venden servicios relacionados con la economía de conocimiento, como Globant. Hoy tuvimos una reunión interesante. Ahí se planteó la necesidad de que estos cambios, que ya los tenemos sobre nosotros, no es que hablamos del mundo del futuro, estamos hablando también del presente, estas nuevas formas de trabajo, estas nuevas formas de empleo, que como en el caso de los repartidores, prácticamente son todo empleo precarizado, todo empleo sin ningún tipo de protección ni de derecho, inclusive hasta la desprotección en términos de la posibilidad del accidente de trabajo. Sí, por tan ejemplo, común estaba escuchando hoy, por ahí que lo interrumpa, justamente por otra actividad también de la que yo formo parte, que relaciona a las mujeres con el mundo de la tecnología. Y hay una chica muy jovencita que creó una aplicación que lo que hace es generarle líneas de prestaciones no bancarias a todos los trabajadores informales, porque en general son trabajadores que no están bancarizados, pero al mismo tiempo tienen sus necesidades, necesitan un préstamo, necesitan, no sé, se les pinchó la moto con la que tienen que salir a laburar el otro día y no tienen el dinero para arreglarlo, entonces necesitan tomar alguna línea de crédito. Muy interesante cómo se está cruzando el mundo de la economía del conocimiento con este tipo de trabajos que forman parte de nuestra cotidianeidad, por otra parte. Son los laburantes invisibilizados por completo. Absolutamente, absolutamente. Yo creo que es un gran tema y creo que es impostergable empezar a pensar de qué manera, porque no podemos negar que esos trabajos existen, que se van a expandir en distintos rubros, pero lo que sí tenemos que pensar es de qué manera
empezamos a generar a sacar de la zona oscura de la carencia absoluta de derechos y hasta de regulaciones, porque muchos de ellos ni siquiera tienen la posibilidad de estar registrados. Hubo un intento con un proyecto en provincia de Buenos Aires del diputado Plaini, justamente para generar simplemente un registro. Se trataba de generar un registro de todos aquellos que trabajan, por ejemplo, en la actividad de reparto, y no se pudo hacer. Incluso dentro, Hubo desde el propio empresario muy fuerte. No, y desde algunos sectores también del propio Frente de Todos. Sí, también. Hubo lobbies muy fuertes. Sí. A pesar de que era algo que, bueno, en principio lo único que planteaba era sepamos quiénes son, nada más. Cuántos son y quiénes son. Entonces es un tema sin lugar a dudas que requiere mucha atención y espero que el año que viene podamos tener algún proyecto al respecto. Jackie, por favor. No, sobre este tema, para repreguntarle también, porque bueno, ahora vienen las elecciones, cerraron, digamos, un acuerdo con Unión por la Patria, para preguntarle si estos temas, digamos, porque la realidad era de muchos trabajadores, como usted mencionaba, de que no tienen derechos, creció mucho la informalidad, sí. La pregunta es si para presentarse para un próximo gobierno sería parte de uno de los puntos del programa de ese gobierno, porque hemos conocido poco, quizás en estos días, mucho sobre los candidatos y demás, pero poco sobre el programa de gobierno que propone para la etapa que viene. Yo creo que sí, que seguramente va a estar uno de los puntos, ¿no? Mejorar la condición del ingreso es absolutamente imprescindible, pero mejorar también la calidad del empleo, sacar a los trabajadores y trabajadoras de esa zona prácticamente de parias sociales que tienen los que no están registrados, los que están absolutamente indefensos. Me parece que es una de las urgencias y prioridades y estoy seguro que eso va a ser parte de la propuesta de Unión por la Patria. Sí, diputado, cuando mencionó y enumeró los proyectos en una de las primeras preguntas que le hice, se habló de la jornada laboral, esto que usted impulsa. Reducida. Claro, de la reducción de la jornada laboral. Se había hecho un par de reuniones informales, informativas, y queda ahí, ¿por qué queda ahí? Porque no es posible avanzar con el debate. En principio, hay un rechazo a discutir el tema en los sectores de la oposición en la Comisión de Trabajo. Es un tema que requiere poder construir cierto acompañamiento, cierto consenso. No es una cuestión que la podamos definir con un voto más o un voto menos. Y entonces estamos abocados a construir ese consenso. Para nosotros es muy importante, incluso la oportunidad, porque ahora estamos en plena campaña electoral y las cosas, ese tipo de discusiones se dificultan más. Pero bueno, es un gran tema porque todos sabemos que Chile ya redujo su jornada laboral a las 40 horas. Sabemos que hay otros países de América que lo habían hecho antes. Esto es algo que se instituyó en la Argentina en el año 1919 y que se empezó a pelear por lo que hoy tenemos todavía vigente en la Argentina en el siglo XIX, es decir, antes del siglo XX estábamos peleando por una jornada laboral de 8 horas, que es lo que hay en la Argentina en este momento. Así que está claro. Hoy les decía justamente antes de entrar a esa reunión para hablar de la economía del conocimiento. Ya estamos hablando de los trabajos que van a ser reemplazados por la robótica o por la inteligencia artificial
pero todavía seguimos hablando de la jornada laboral que teníamos en el siglo XIX, cuando los mártires de Chicago murieron peleando por las 8 horas. No, porque a mí me quedó una pregunta de esto, digo, ¿por qué usted dice que la oportunidad no en campaña, si por allí para el frente de todos es un tema que le suma? Bueno, justamente por eso, porque como al frente de todos le suma, eso lo piensan los de la oposición y entonces tratan de que el debate y la posibilidad no se dé. Bien. Bueno, le agradecemos mucho, diputado, este contacto con nosotros, muy amable, interesante la conversación. Hasta luego, gracias a ustedes. Chao, hasta luego. El diputado Hugo Yasky, entonces, hablando un poco sobre este nuevo mundo de trabajo que va a tener que articular con otras realidades, por ahí no tan esperables, como el crecimiento de la economía informal o de otro tipo de trabajadores, pero en el mientras tanto también hay que ver cuáles son los requerimientos de esas actividades, ¿no? Porque la economía del conocimiento, por ejemplo, es una enorme actividad y hoy están totalmente desprotegidos de un montón de cuestiones, ¿no? Porque uno está trabajando desde cualquier lado con un dispositivo, no tenés derecho a desenchufarte, a desconectarte, muchas veces tenés que estar usando tus propios Bueno, se mezcla con teletrabajo, que también te acordás que nos ocupó todo 2020, que se demoró la implementación y que todavía no está del todo implementado. No muchas empresas lo están llevando adelante porque no se sabe cómo avanzar con esto que vos decís. Usás tus herramientas, tu tiempo, cuándo te desconectás, cuándo no. Bueno, y hablábamos esta semana con la diputada Jutrovic también, cómo va a mecharse en todas estas discusiones la inteligencia artificial. Sí. Inteligencia artificial, cómo vas a seguir de alguna manera, permitiendo algo que es imposible de detener, que es el avance de la tecnología, sin que eso te deje en una situación peor. Se supone que todas las revoluciones que hemos tenido hasta aquí son para generar mayor adquisición de derechos, mejoras en nuestras vidas. Yo creo que es el debate en el que necesariamente va a tener que entrar un congreso no del futuro, un congreso del presente, ¿no? Y fíjate que eso, Meli, se mezcla también en el caso, por ejemplo, todo lo que es la inteligencia artificial, muchos lo tomaban para el caso del periodismo, porque hay medios de comunicación que utilizan el chat GPT-3 para hacer notas y todo, y bueno, y entonces hay un debate también de cuánto puede afectar a determinados oficios, derechos laborales. Es que yo creo que se tiene que venir, viste, tanto que se habla de la reforma laboral, tributaria, se tiene que venir una reforma parlamentaria en ese sentido, porque o constitucional, porque ya la manera en la que nos desempeñamos en esta sociedad e interrelacionamos es completamente distinta. Es completamente distinta y no tiene sentido de pararte afuera de esa discusión. Aquí hubo un montón de actividades vinculadas a la inteligencia artificial, debates, charlas. Lo que decís vos también, digamos, cómo proteges el empleo que ya está bastante desprotegido porque hay mucho trabajador que está informalizado, sin ningún tipo de protección, y la veracidad también de la información, ¿no? Porque la inteligencia artificial tiene límites justamente. Sí, no es irrestricta. Claro, puede hacer también que las noticias se transformen en algo con poco valor o poco creíbles también, o que se viralicen fake news más fácilmente también puede pasar. Es que yo creo que también, el otro día lo hablaba con un especialista en el área de diseño, nada que ver, y me explicaba. En realidad, lo que tiene que hacer, todo esto que nosotros debatimos mucho, ¿no? La creación de las universidades del futuro y todo esto, tiene que estar abocadas a este tipo de carreras para darle a los jóvenes, a los no tan jóvenes también, porque va a haber generaciones que son de transición como la nuestra, las herramientas para poder familiarizarse con esos nuevos recursos, para no quedarnos completamente afuera y para que en definitiva, como la información va a estar en todos, de una manera totalmente democratizada, que por lo menos lo que haya es capacitación, que haya algo más que datos, sino que haya profundización, conocimiento. Que una cosa sea la información, otra cosa sea el conocimiento. Pero es un debate enorme, creo que los parlamentos del mundo lo van a tener que dar. No, sí, tenés el tema, y tenés el tema, Europa viene más adelantado a nosotros,
con esto de cómo legislar a las grandes tecnológicas del mundo, y se siguen dando y ponen multas y ven hasta cuáles son los límites. Digo, o sea, tenés un problema ahí que, más allá de esto de la capacitación y de lo que tiene que ver con los individuos, tiene que ver qué haces con estos gigantes y cómo los regulás, y le cuesta a Francia, le cuesta a Alemania, le cuesta a potencias que vienen más adelantadas que nosotros. Está bueno que un diputado como Yasky, que está vinculado al movimiento del trabajo y a la legislación, participe, como dijo hoy, de actividades donde lo que se está haciendo es problematizando todo esto. Hoy es jueves, día en entre que hoy y mañana se acomoda la agenda para la semana que viene. ¿Hay elecciones este fin de semana? No recuerdo. No. San Juan, ¿no? En la provincia de San Juan. Que es la que quedó de San Juan. Entonces, para la semana que viene, ¿qué vamos a tener? Y hay que estar atentos primero si hay sesión finalmente el o no. Sería Una posibilidad que dijeron varios diputados es el miércoles. Y el jueves tenemos el día de la Comisión de Juicio Político, donde está citado el juez Maqueda para que pueda informar sobre los cargos que se formularon provisoriamente. Y lo que adelantaba el diputado Yasky es que están pensando en incorporar testigos ese día. Claro. ¿Sí? O sea, está convocada a las 11 de la mañana de la comisión. Hasta ahora tenemos la citación del juez Maqueda, pero puede ser que, por lo que dijo el diputado Yasky, se incorpore la citación donde confirmen la convocatoria de testigos, ¿no? O sea, sobre el tema de coparticipación. Claro, yo creo que si el martes, miércoles se sabe que Maqueda no viene, o cuál va a ser, si va a mandar escrito o no, ahí si se despeja el panorama de la agenda van a decir, bueno, si lo de Maqueda va a ser que no corto, viene, claro. Ocupemos el tiempo para algo, ya que los diputados están convocados. Claro. Bueno, esa es la gran incógnita entonces, y son las dos actividades que están pautadas. Pero también esto está sujeto a lo que nos decía hace un rato el diputado Vara, la cuestión de los pasajes. Todos los diputados parecen haber tenido la misma bajada, la misma información sobre que, bueno, estén atentos, vayan viendo la posibilidad de estar acá para mediados de semana, porque va a haber Comisión de Juicio Político el jueves y el miércoles esta posible sesión de la que tampoco trascendió mucho el temario. Algunos de esos temas los podemos imaginar: crédito suba, la ley Olimpia, por ahí algo... Producción orgánica. Producción orgánica, que si yo dije producción regional y es producción orgánica. La ley Nicolás. También, sí. De acompañantes terapéuticos. La profesionalización de los acompañantes Quedan terapéuticos. algunos proyectos de cultura y algunos acuerdos internacionales. Bien. Gracias, Leo. Muchas gracias a vos, Mel. Gracias, Jess. A vos, Mel. Gracias a ustedes por estar del otro lado. Nos vemos mañana. Chau. Que estén muy bien. ¿Cómo le va? Esto es el análisis por aquí por DTV. Este problema, como el problema de los alquileres,